Buena. Vamos, señora, vamos. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va bien? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Qué pasó ahí, chico? Pará. El hombre que está solo y ¿Qué pasó? Abrí el plano, por favor, Luca. ¿Qué pasó? Me dejaron Abrí el plano, mira que. un poco solo. ¿Qué ¿no? falta ahí? Ahora, Catelli que está en el partido. Sí, está llegando llegan, Catelli. ya llegan. Sí. Ah. ¿Y quién más? Úrsula. Ya ¿Cómo llegan. que arranca, chicos? Pero se enteraron que el lunes vamos más temprano, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo he estado muriéndome acá paradito en tiempo. Con 40... Esta semana creo que fue el martes que tenía 40 grados, estaba acá parado. En un momento me firmé porque dije me caigo, pero seguí acá, firme. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien. Me impresiona la cantidad de... Mira, da vuelta la cámara, mira. La cantidad de sacafotos que traen los políticos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué todos los intendentes tienen a alguien que le saque fotos? A mí me impresiona. ¿Cómo le va, Iglesias? ¿Bien? Yo quiero a alguien que me saque fotos. ¿Usted no tiene a nadie que le saque fotos o no? Sí, tengo un celular ¿Sí? también ahí que me saca, porque es bueno salir con usted, me da, Ahí está, me da el fama, prestigio, me da el fama. prestigio. Che, bienvenidos a los intendentes. Hoy estuvieron con Macri. Sí, ¿Cómo le fue? ¿Bien? Muy bien. Bueno, esperemos. La verdad que se han debatido temas muy trascendentes, muy importantes. Esta semana tenemos muchas voces, muchos invitados, por supuesto, y vos que sos la protagonista de cada noche aquí en esta pantalla. Por supuesto, el hashtag ya lo conocés, numeral Viernes Intratable. Artemio, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Iglesias, ¿cómo anda? Yo muy bien. ¿Todo bien? ¿Luego? Toti, Muy bien, muy bien. capo Toti. A Toti le compro un auto usado. ¿Mm? Vamos al primer informe que tiene que ver con el presidente de la Nación que se reunió con todos los intendentes. Y claro, había caras que pertenecen a otras gestiones, a otras banderas políticas. Y de alguna manera lo que trataron es de hacer una reunión amplia. Con todos y todos. Está bien. Está Todos los bien. intendentes, salvo uno o dos. Pocos. Menos algunos que no fueron. Vamos con el auspicio, ¿les parece bien? Para el siguiente informe, rápidamente. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué falta un pelito? ¿Zapateo qué hago? Ahí está. Pronismo, unidos y encamisados. Mauricio Macri logró reunir a la mayoría de los intendentes, salvo algunos díscolos, todos se enfilaron tras el presidente. ¿El peronismo cada vez más pro o el pro cada vez más peronista? Después de muchos años, acá hay un gobierno que quiere trabajar codo a codo con cada gobernador y cada intendente, sin importar claramente los colores políticos. Fuimos a participar todos los intendentes de todos los espacios políticos. Nosotros estamos trabajando en lo que es dialogar, en lo que es construir en conjunto. Este encuentro claramente es parte de esta nueva etapa que empezamos a recorrer los argentinos. Una etapa de diálogo, de relaciones sanas. Los que no estuvieron del lado del kirchnerismo, porque son los más cristinistas, por supuesto, el de Avellaneda, Ferraresi, Mario Seco de Ensenada, es otro cristinista duro, Festa de Moreno, tampoco estuvo Capitanich, ni el de San Antonio Oreco Duraño. No voy porque la invitación la recibí por mail, no dice claramente de qué se trata, no dice si los intendentes vamos a tener posibilidad de expresarnos y juntar a intendentes para aplaudir algo que tanto nos criticaban a nosotros y no poder intercambiar ideas. Me parece que no hay mucho tiempo para dedicarle a eso. Gabriel Catopodis, somos intendentes que fuimos legitimados en nuestras ciudades y por eso tenemos una responsabilidad mayor en la reconstrucción del peronismo. No nos arríen como ganado porque me parece que no es lo que corresponda. De los peronistas, en Saurral de Loma de Zamora, Catopodis de San Martín, Zabaleta, Juanchi Zabaleta y Hurlingham y Fernando Grey de Esteban Echeverría, estuvieron todos allí. Martín Insaurralde, participando del encuentro intendentes en Tecnópolis junto a Mauricio Macri. Realmente la idea es muy buena y el federalismo empezó a ponerse en marcha. Urtubey es un gobernador del peronismo que es uno de los primeros que quiebra con Cristina Fernández de Kirchner. Kirchneristas no había nada. 100 kilómetros a la redonda, no encontrabas a uno. Y había unos referentes del gobierno y la vicepresidenta, mira, presente también, el diputado Pinedo. Cuando la inflación crece, cuando tenemos que estar invirtiendo en salud, en educación, en seguridad, porque no lo hace la provincia, la verdad que ver estos modelos del primer mundo quedan para otros momentos. Hay gente que se está apurando a los tiempos y no quiere esperar y seguramente quieren llegar al gobierno de cualquier forma. Vamos en buen camino que tenemos que tratar de salir. Una de mis metas como presidente es unir a los argentinos. Si formamos una red, ningún argentino va a quedar afuera.
Bueno, buenas noches, señor. Sí. ¿Cómo estás, Santi? 1.872 intendentes. Yo creo que la foto es muy fuerte. Es fuerte. Sí. Y el dato político es que la mitad, un poco más de la mitad, más de 800 eran peronistas. ¿Cuál era la zanahoria? Bueno, 3.000 millones de pesos. Obra pública, vivienda, convenios que había anunciado el ministro Frigerio y el Gobierno Nacional. Caras conocidas las que se enumeraban en el informe, ¿no? Estaba Granados, el intendente de Seiza, Mario Illi, de José Cepaz, varón del conurbano, Insaurralde, Verónica Magario. Me parece que había gente de la Cámpora también. Estuvo Juan Iustarroz, que es el hermanastro de Guado de Pedro, que es el intendente de Mercedes, y Walter Boto, que es de Ushuaia. ¿Cuál es el dato? Me parece que muchos intendentes peronistas están jugando políticamente cerca del gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires, Granados, de la Torre, Illi, por una cuestión básicamente de caja, por una cuestión de que están recibiendo los recursos, los intendentes necesitan fondos, se están acomodando, pero bueno, el año que viene, cuando haya elecciones, habrá que ver cómo juegan. Joaquín de la Torre, por ejemplo, dejó el Frente Renovador y hoy es ministro de Producción de María Eugenia Vidal. A ver, ¿para qué lo tenemos a Fernando Garay? ¿Cómo le va, Garay? ¿Bien? ¿Qué tal? Bueno. Usted es intendente de Esteban Echeverría del Frente para la Victoria. Sí, del Partido Justicialista. ¿Y estuvo? Sí, cómo no. Sí, Frente Justicialista. Ya me puse el stop ahí. Terminó el Frente. Está bien. Está muy bien. Está bien. Estuvo. Sí, ¿Y cómo fue? Estuvo y estaré porque, a ver, convocó el presidente de la Nación. Me parece bien igual, A ver, Santiago, convocó el presidente de la Nación a 2.237 intendentes. Yo represento a 350.000 habitantes y creo que mis 350.000 habitantes tienen que estar representados cuando los convoca el presidente de la Nación, respetuosamente, escuchando qué es lo que nos dice el presidente de la Nación, tomando nota. Bueno, tenemos muchas coincidencias, tenemos también diferencias, tenemos aportes, eso queda para otro lugar y para otro espacio. Ahora, nosotros tenemos que estar ahí y tenemos que estar presentes con nuestra opinión y nuestras cosas. Esto civilizado, ¿no? Y sí, me parece que, a ver, tenemos que demostrar calidad institucional y si la vamos a demostrar en serio, tenemos que dar este tipo de hechos. ¿Débora? Sí. ¿Qué opinará, ¿no?, de otros que no estuvieron? Porque, por ejemplo, Ferraresi de Avellaneda, que era previsible, Ferraresi un poco es el que le ha dado a Cristina Kirchner en estas últimas apariciones públicas en Buenos Aires el andamiaje operativo, digamos, para que pueda circular por la ciudad. Lo mismo que Musi, ¿no?, de Berazategui, decidieron no participar. Un poco lo que hizo hoy el PRO fue peronismo, ¿no? Cambiemos cool o kirchnerismo cool o como quieran llamarlo, porque la verdad que es un poco lo que hacía Kirchner con Julio De Vido, puenteando a los gobernadores y dialogando directamente con los intendentes, que era una manera de hacer política. ¿Por qué estos intendentes que yo mencionaba deciden no participar, por ejemplo? El justicialismo del Frente para la Victoria es muy amplio, Débora, y no todos pensamos iguales. Por ejemplo, el año pasado, cuando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires no tenía presupuesto, porque la verdad que no se le aprobaba el presupuesto, un grupo de intendentes, un grupo importante de intendentes, nos juntamos y dijimos, bueno, a ver, la gobernadora no puede estar sin presupuesto. ¿Somos oposición? Sí, somos oposición, pero somos oposición constructiva, que no es lo mismo estar... Empecemos a tirar todos para el mismo lado para ver si le mejoramos la calidad de vida a la gente, ¿no? Que en definitiva es lo que importa. Y bueno, lo que importa es la gente. Por eso entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ayudarle a la gobernadora que tenga presupuesto. Y ayudamos, y estamos dispuestos a seguir ayudando. Por lo menos yo desde mi espacio estoy dispuesto a eso. Sí, Toti. Sí, a mí me parece que es sumamente positivo. Después de escuchar la cifra de pobreza, mi gran duda era qué va a pasar con la dirigencia política. Me parece que este es un gesto importante de responsabilidad, más allá de las especulaciones, por qué lo hacen. Creo que es un mensaje a la sociedad que hay una dirigencia que es capaz de asumir la responsabilidad que hoy tenemos. Y con relación a la cifra de pobreza también, son cifras que duelen. Por más que uno conoce, pero duele, y creo que eso ha impactado mucho en la dirigencia política. A mí me parece que es una foto muy, muy interesante para el porvenir, ¿no? Carlos, buenas noches. Hola, buenas. ¿Cómo te va? Bien, bien. Algo que debería ser normal o natural no lo es. Por lo menos nos parece novedoso esto de que gente que piense distinto, que representa a otra gente, se junte. Sí, yo lo escuchaba a Toti recién, con las cifras de pobreza que se dieron esta semana, me parece que esta gente lo primero que debería hacer es pedir perdón, ¿no? Digo, la primera palabra decía perdón. Por lo que fuimos, por lo que hicimos, por lo que venimos haciendo hace 30, 40 años, por lo que dejamos. Porque de algún modo todos ellos, estuvieron vinculados, fueron responsables, ¿no? Primero pedir perdón, creo que eso habría que hacerlo. Eso hace también a que nos podamos reconciliar con la política. Y por otro lado, cuando se habla de política y se habla de caja y de que eso, uno siente que es más de lo mismo de hace 30, 40 años. Están pensando en la caja para ver si me va bien en la próxima elección. Y quería dejar nada más que una reflexión mínima. Vos fíjate que en los últimos años venimos eligiendo entre ricos. Son los ricos los que se ocupan del problema de los pobres.
los dirigentes sindicales son todos millonarios. Y hacer la lista deben estar de los 100 más ricos del país, hay 20 que son dirigentes sindicales. No te voy a dar los nombres porque ya son conocidos. Algunos heredan el sindicato del padre. De los políticos, los últimos políticos que hemos tenido son todos millonarios. O sea, los empresarios. El poder se ha concentrado entre millonarios. ¿Sabes qué a mí me impresionó? Desde que yo pobres. soy chico que escucho las campañas de todos los políticos, ¿no? Sacando la bandera de los pobres, hablándole a los pobres. Utilizado a los pobres con un colchón, con unas chapas, para el momento de las elecciones. Y después son los olvidados. De hecho, los números así lo indican, ¿no? Buenas noches, Artemio. ¿Qué tal, Santiago? ¿Bien? Te escucho. Sí, no comparto el discurso antipolítico, me parece un exceso. No creo que, por ejemplo, haya ninguna responsabilidad de los intendentes. El intendente Grey que tiene que ver con la situación social de su intendencia. Yo creo que la responsabilidad central del deterioro de las condiciones de existencia de buena parte de los sectores populares hay que buscarla en el gobierno nacional. Efectivamente ha tomado medidas que contribuyeron muy poco para que lo que plantea el presidente de construir juntos se materialice efectivamente. No me parece que desplazar la responsabilidad a intendentes o a la dirigencia política en general. Y si es por buscar millonarios, bueno, yo le diría que en el gobierno tienen para empezar y encontrar 4 millonarios. El discurso antipolítico que transfiere la responsabilidad a los representantes del pueblo elegidos de manera democrática no me parece el mejor camino para comenzar a reconciliarse y encontrar un proyecto de conjunto. ¿No es el fracaso de la política después de conocer esos números? La responsabilidad de un gobierno que devalúa el 50%, provoca con esto un traslado a precio de más del 42% que hace que una cantidad enorme de ciudadanos se precipiten a la pobreza, destruye 500.000 empleos en 9 meses y decir que la responsabilidad del deterioro de las condiciones de existencia la tienen los intendentes que se reúnen en el gobierno me parece un exceso. Y nuevamente asociarla a la clase política con el enriquecimiento, el robo, a la dirigencia sindical. Ese es un discurso que ya vimos y en Argentina terminó de la peor manera. 32.2. Sí, ya lo conozco perfectamente. Exactamente. Un agregado de 5.600.000 pobres en los últimos 9 meses. Es un horror. Comparto tu editorial, la vi y me siento totalmente identificado. Estamos dando y creo que la responsabilidad, en este caso, del gobierno nacional, debiera moverlos a que responda a lo que vos dijiste de manera transparente en tu editorial el otro día. Pero no digamos mentiras, Artemio. Porque los 5.600.000... Yo no digo mentira, te estoy diciendo lo que yo pienso. No, pero si empezamos a decir que lo que yo pienso es mentira y lo que decís vos es verdad... No, pero hay números concretos, después hay fantasías. No, pero no digas mentira, decís, no porque ¿sabés qué pasa, Artemio? Ustedes nos tuvieron durante un montón de años. Ustedes no. Nos bancaba el gobierno anterior y nos inventaban cifras brillantes. Con respeto. No este nivel de deterioro. Daban unas cifras hermosas, hasta en la campaña electoral, de acuerdo a quién les pagaba, decían disparate sublime. Entonces me parece que vos digas... No es real. Yo es lo mismo que te dijera que a vos hablás porque te pagan. No, bueno. A mí me pagan el sueldo, por supuesto. A vos te pagan. ¿A vos te parece que las cifras que el gobierno nacional actual esgrime no tiene ninguna responsabilidad? Pero el gobierno nacional... ¿Vos crees que está totalmente exento después de un año de gestión no tiene responsabilidad? Pero perdonadme, vos tenés 8 años de gestión sin números... 8 años sin números, ¿no? Y además yo creo que la gestión mostró... Artemio, no mientas. Hay indicadores evidentes de que la gestión durante 12 años se correspondió con mejoras sociales evidentes. Estábamos abajo de Alemania. ¿Cuáles no? ¿Mentira, vos te crees? Eso es una discusión de chicana en la cual yo no voy a entrar porque pienso que vamos a discutir seriamente lo que dijo el Toti. Hay un problema central de pobreza, no lo vamos a bastardear hablando con él. Seamos serios. Acá hay una responsabilidad sublime del gobierno que se fue. Eso es el gobierno actual tiene una responsabilidad también porque no resuelve y suma. Me parece pero vos empezaste hablando del 10 de diciembre. Entonces no te olvides, porque el gobierno anterior, que además tiene muchos dirigentes que se han enriquecido tremendamente, empezando de la señora Kirchner para abajo, vos te los estás olvidando. Entonces no hagas obsecuencia de vida porque no les hago debés ninguna favores. Obsecuencia. ¿Vos le llamás defender un proyecto político que no concuerda con el tuyo? No. Obsecuencia. No. Y decir lo que vos decís, decir la verdad. Explícame el número. No estoy de acuerdo con ese planteo. Explícame el número de pobreza de los Kirchner. No tenés argumento. Hubo una negación muy fuerte. Brutal. En realidad, es cierto lo que decía Paulo, de que se sumaron muchos pobres con la gestión de Mauricio Macri, básicamente por la devaluación, por el tarifazo, por lo que fue una inflación de 40% anual y las paritarias no acompañaron. Ahora, hoy Cristina dijo en Ecuador, durante mi gestión no vi movilizaciones de pobres.
Falso. Durante mi gestión no vi movilizaciones de pobres. Cristina le respondió a Bergoglio, ¿se acuerdan de Bergoglio? Por la pobreza. Algunos hablan y otros nos ocupamos. Bergoglio ya hablaba de la pobreza. Fue un informe de eso también, sí. Félix Díaz vuelve a acampar y pide ver a Cristina. Nunca lo recibieron. Pobreza. Esto era pobreza, es pobreza. Cuom Formosa. Protesta. Por cortar la Panamericana, Bernie, detienen a 60 trabajadores en Campo de Mayo. En Campo de Mayo, incomunicados. Bernie. Esto era barrios de pie porque ganaban 800 pesos por mes y estaban diciendo, muchachos, auméntenme el sueldo. Esto no es pobreza. Marcha de la CTA, de la CGT, pidiendo un bono de 2.000 pesos. Esto, para Cristina, no fueron marchas por la pobreza. Lo que digo es cierto lo que dice Artemio. Subió la pobreza en estos últimos 10 meses, es grave. Ahora, mucho peor es negarla. Mucho peor es inventar un relato y hacer de cuenta que no pasó nada. Sí, a ver, por favor, sí. Buenas noches, Pablo Petrac, intendente de Junín. ¿Cómo le va? Muy bien, Santiago, un placer. Estuvo ahí. La verdad que para mí lo de hoy es histórico y refleja la foto verdadera de la Argentina que arrancó el 10 de diciembre. Una Argentina de diálogo, de construcción de consensos, de verdadero federalismo, donde los intendentes, que somos los que estamos en el primer reclamo con los vecinos, somos escuchados. Tenemos un presidente que fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires y que entiende cuáles son los problemas. Y escuchar al presidente que dice, trabajemos codo a codo, los problemas de los intendentes son nuestros problemas, son las agendas de ustedes, son las mismas que las nuestras. La verdad que es muy esperanzador, es alentador. Y la Argentina que viene y la Argentina que queremos. Hoy, todos los intendentes que no han ido para aplaudir, han ido para escuchar los distintos funcionarios, secretarios, ministros, paseando por los distintos pasillos, charlando con nosotros, con los funcionarios, poniéndose a disposición para trabajar en conjunto, codo a codo. Esta es la Argentina que queremos y que necesitamos construir codo a codo para poder salir adelante. Y la verdad que lo de hoy fue histórico, sin lugar a dudas. Igual yo creo que, volviendo a lo que decía Toti, me parece que el dato... Todos conocíamos la verdad, no es que esta cifra a todos nos impactó. Yo creo que muy pocos tienen en cuenta cuando hablan de esa cifra de qué están hablando. Claro. En definitiva, esa cifra representa miles, millones de personas, niños, ancianos, que no tienen nada. Y la deuda excede un partido político, excede una bandera política, es de la política. Como dijo Dualde, acá hay que hacer un mea culpa y hay que partir de ahora en adelante y hay que ver cómo se sale. Ahora, ¿cómo se sale? Buenas noches. ¿Tienen algún proyecto o no? Pues se van a seguir pasando la pelota de uno a otro. Yo primero lo único que escucho son eslogan acá. Son eslogan, sí, a futuro, vamos. Coincido con lo que acaba de decir Toti. Yo creo que el tema es gravísimo, que los políticos lo tenemos que asumir con mucha responsabilidad, que tenemos que hacer una autocrítica también, que tenemos que decir que es parte de nuestro fracaso, que nosotros tenemos que ver en este fracaso. Más allá de que no estoy de acuerdo con el discurso que descalifica la política, porque la política en realidad es de la sociedad, no es de los políticos. La política no tiene mucho que ver con los errores que cometemos los políticos. Pero tenemos que hacernos cargo, los políticos tenemos que hacernos cargo de esta situación porque son muchos años, son muchos millones de pobres, no podemos vivir diciendo que la culpa siempre es del otro político. En realidad yo creo que entre todos tenemos que empezar a buscar la forma para ir resolviendo estas cuestiones. Me parece que la cuestión fundamental para resolver el tema de la pobreza es generar trabajo y para eso el país... Pero es que a la política no le interesa resolver el problema de la pobreza porque es funcional. Bueno, no. Es funcional. Sí, pero yo creo que eso ya es una exageración. Yo creo que aquel político que utiliza la pobreza para obtener resultados electorales ya realmente es, diría, desde el punto de vista moral... ¿Cuánta gente hemos manipulada en la época electoral? Desde el punto de vista moral yo diría que eso es la marginalidad política. La verdad es que yo prefiero creer que la mayoría de los políticos, en definitiva, no supimos resolver este tema de la pobreza, a lo mejor por incapacidad, por falta de estrategias para ponernos de acuerdo con otros sectores que también tienen que contribuir al crecimiento del país. Pero me parece que lo fundamental es que encontremos el camino para generar trabajo y para esto hay que lograr trabajo en la industria, trabajo en los servicios. Tiene razón Santiago, son todos eslogans, con todo respeto. Bueno. Todos deseos y cuestiones de fe. Acá sabe qué ha pasado y pasa. Administra la pobreza. Hemos tenido delincuentes que son punteros políticos, gente que encabezó cooperativas, que sabe qué hacían, a los que le daban la tarjetita para ir a cubrir que tenían alimentos, no se la daban en forma personal, se la administraban y se la manejaban. Entonces, como la policía administra el delito y no lo combate,
gran parte de nuestra situación social la administran, no la resuelven. ¿Por qué? Porque les queda bárbaro. Los tienen atados, tenés que ir a tal acto, tenés que hacer esto, tenés que votarme a mí, tenés que participar en la interna. Los administran. Y otra cosa que yo quiero decir, ¿no? Otra cosa que yo quiero decir que, viste, todo el tiempo escucho la frase, bueno, la deuda es nuestra, de los argentinos. Me parece que todo el mundo que está acá, o todos los laburantes que estamos laburando aquí en este programa, somos muchos, lo único que hacemos es hacer tu trabajo, uno paga impuestos, como funciona cualquier sociedad, ¿no? ¿Dónde va toda la plata que se aporta mes a mes? Los jubilados ganan 2 mangos, digamos. La gente que laburó toda la vida, ahí la plata no va. ¿Responsables de qué? Los responsables son los que administran los recursos. Y de la campaña solidaria, Ahora, ¿no? Porque digo, sí. tenemos por un lado toda la carga impositiva para los ciudadanos, que se supone que va a la redistribución. Entre los 5 países del mundo que más tributan, la Argentina, exactamente, sí. y después todas las campañas solidarias. La verdad que si un Estado administra recursos, yo no veo por qué, gracias a Dios no hemos tenido catástrofes naturales de envergadura como en otros países, no veo por qué cada vez que llueve y se inunda, cada vez que hay una situación... Un comedor, tenemos que salir a juntar colchones, lavandina, sachet de leche. A ver, señores, tenemos un Estado que debe administrar nuestros recursos. Pero mire la contradicción, que ya lo comentaba el otro día. Un hospital en una ciudad pide colaboración a la gente. Un colegio pide colaboración a la gente. Y después el municipio te pone un show de una banda que cobra 500, 600, 700 lucas para un festival en el pueblo. Y vos decís, ¿pero cómo? No hay recursos para un hospital, para una escuela, y después el gobierno gasta una fortuna en un show que dura media hora. Me parece que las cosas están mal. Apelando al sentido común... Liz Villano, ¿no? Sí, Iglesias, buenas noches. Buenas noches, sí. No, primero me parece que esta reunión del presidente con todos los intendentes es un cambio impresionante. Es decir, venimos de 12 años en los cuales quien era la presidenta de la Nación no se reunía ni con el gabinete, no había reuniones de gabinete. Entonces, esto me parece que es fundamental, porque el presidente es presidente de todos los argentinos. Pero esto no hay que... Esto que desde el poder político es una responsabilidad compartida y en la que todos tienen que buscar soluciones, no quita que el debate político sea fuerte. Y yo no puedo estar de acuerdo en que se haga una culpabilización generalizada, ni tampoco en que está bien, la clase política tiene una responsabilidad fundamental, pero los ciudadanos también deberíamos hacer un poco de mea culpa, porque acá el país no es que ha venido marcianos y aterrizó un plato volador, y que hemos tenido los políticos que hemos votado. Y en los últimos 26 años gobernó durante 24 años el mismo partido, con Menem primero, con Duhalde después y con Kirchner. No me parece que sea justo decir que toda la clase política tiene las mismas responsabilidades. No, me parece que es muy claro. Y venimos de 12 años. Bueno, el 2001 donde la Argentina... no lo olvidemos, el 2001, ¿no? ¿Perdón? También, porque si no, yo entiendo lo que porque es parte de tu trabajo también como pero historiador, Débora, como él viene pero a hablar mal del 2001 como peronismo crisis porque social. históricamente directamente para hablar mal de todo el proceso que llevó adelante el peronismo de integración social. Él es culpa a la dictadura. No, chicos, lo de la cosa fue un mamarracho. La pobreza. La alianza fue un mamarracho, Iglesias, la alianza fue un mamarracho. ¿Qué cosa? La alianza fue un mamarracho. La alianza fue un mamarracho. ¿Puedo contestar eso? Sí, perdón. Primero, hagamos ¿Podés parar un poquito? Siempre es lo mismo, Iglesia, ya lo sabemos. Termina con que Perón era fascista, te lo anticipo, ya lo sabemos. No, déjame hablar a mí que vengo poco. La pobreza en Argentina tiene... Vos no te cansás nunca, es el ridículo. En la última encuesta permanente de hogares, de hogares, de 1974 con Perón vivo está Campolongo, que no me deja mentir, en esa época, Carlos, vos estabas muy activo también. El INDEC mostró que la pobreza era el 6%. 6% de pobreza en Argentina. Pero ahí le está dando la razón a Iglesias. 2 puntos. Una vez que interviene la dictadura, el fenómeno que instala el proyecto neoliberal, la pobreza en casi 3 décadas, sin solución de continuidad casi, salvo con el interregno de Grispun. Todo el paradigma socioeconómico fue... Falso. La dejaron en 54 puntos. Y Iglesias dice que la culpa la tuvo Perón. Así estamos. Y vende libros. A mí me parece una cosa que no se puede creer, pero bueno, así está el país. No, te pido por favor. No, me interrumpe cuando estoy hablando para decir... Yo sabía que... Primero, interrumpe... tanto que vos estás mandado a hacer para chicanear. Interrumpís... Como no podés discutir lo que yo digo... No, ya te discutí todo, mirá. Como no podés discutir lo que yo digo, interrumpís todo el tiempo y me adjudicás declaraciones que yo no...
Te faltan datos en tus argumentos a vos. Mira, vos sos el que dijiste que ganaba Scioli por 10% No da un número, no una da un semana número, antes. Vos sos un mercenario. Volvé a vender pizza. Lo veo al intendente de Vos Junín. sos un mercenario que tenés que volver a vender un pizza. diario de ¿entendés? su... Voy a cortar todo, un minuto. Leí un diario de Junín que se Che, más respeto con la gente que vende pizza que nos vendrían bárbaro ahora, Aguante. De corazón. Minuto, tenemos todo cortado. A ver, señora, a ver. A ver, está todo cortado. Vamos a tranquilizarnos. Son temas que movilizan y vamos a respetarnos como gente adulta que somos. Por favor, Iglesias. Muy bien. Durante los 3 años en que gobernó Perón, en los 70, hubo un retroceso de 15 puntos en la distribución del rédito. 15 puntos. No es verdad eso. Empezamos con este mundo de ficción. Hay que pararlo, Carlos. Esto hay que ponerle un límite a esto, El señor va a interrumpirme siempre, yo me levanto y me voy. Bueno, pero vos tenés que tratar de ser serio en lo que decís. Es que no se puede. Te mando un beso grande. Perón, en A ver, 1974. vamos a hacer un informe. Tiene una- Vamos a hacer un informe. Cristina habló ayer con respecto al tema de la pobreza en Ecuador y dijo lo siguiente, mirá. Los números de la pobreza. Una nueva división entre los argentinos. Las cifras del INDEC nos mostraron la cara más dura y dramática de la sociedad. Un dolor que se nos hace carne a todos. Mientras tanto, oficialismo y oposición se acusan mutuamente. ¿Ustedes se imaginan si durante la gestión nuestra 1 de cada 3 argentinos hubieran estado bajo la línea de pobreza? Con los medios de comunicación en contra de nuestro gobierno, lo que hubiera sido eso. Esta es la realidad de alguien enfermo. Cuando uno ve este resultado, claramente fracasamos los que gobernamos, los que fueron oposición, con las responsabilidades que cada uno tenemos. Claramente no alcanzó lo que hicimos. Seguramente que estamos con un poco de pobreza, pero no es la pobreza extrema que vivíamos hace años. Yo asumo que la reducción de la pobreza fue muy importante, pero evidentemente quedaron. En la gestión kirchnerista la pobreza bajó hasta alrededor del 27%, el 50% que estaba pero en el 2003, y a partir de ahí se estanca. Esto ha sucedido después de las decisiones que se tomaron. No podemos negar que este gobierno precisamente se caracteriza por haber generado un montón de medidas precisamente para ir en socorro de las personas que más nos necesitan. La verdad que los índices de pobreza que han crecido en estos últimos meses han sido también decisión de las políticas económicas tomadas por este gobierno. Índice del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que en épocas del kirchnerismo midió la pobreza con índices del 25-27%. Axel Kicillof, el índice del INDEC es cuestionable porque sobreestima la pobreza. Desde 2006 hasta antes de ayer no sabíamos cuántos pobres había en la Argentina porque a un gobierno desquiciado se le ocurrió decir no midamos más pobres. Es cierto. Nosotros no tuvimos datos confiables, yo lo decía en aquel momento, que es un error. Si es 30, o es 20, o es 10, es lo mismo. En la Argentina que haya pobres e indigentes es una locura. Caminemos juntos hacia pobreza cero. Sabemos que estamos lejos, pero el primer paso para revertirlo es hablar con la verdad. Durante mi gestión yo no vi movilizaciones de pobres, yo solamente vi movilizaciones de clase media y de gente de mayor poder adquisitivo. Es raro esto, ¿no? Una mujer que claramente habla de los pobres, pero los consolidó de manera increíble. Macri aún no tomó ninguna medida que no fuera para hacer crecer la pobreza. Ha puesto una fábrica de pobreza. ¿Todo pobre ese gobierno anterior? Creo que no hay duda. La forma más dura de estigmatizar, ¿no? Hacer que no existe. Se mentía de una forma escandalosa. Se llegó a decir que había menos pobres que en Alemania. ¿Dónde los escondíamos? ¿Abajo de la alfombra? ¿En los aeropuertos? ¿En dónde? Imposible. Esto es consecuencia de una mala dirigencia política. Esto es consecuencia de la presencia en los gobiernos de muchos ladrones. La pobreza está llegando al 40%. Muchos ladrones, dijo. Sí, por favor. Me sigue llamando la atención el cinismo, ¿no? Cuando ya todos sabemos la verdad, el cínico sigue mintiendo con la cara dura, sin ponerse colorado. Cuando Otavius decía lo mismo, 5, 10, 15, 20%, con que haya un pobre, ese discurso. O Cristina, cuando decía lo que decíamos recién, díganme cuándo hubo una marcha, hubo un montón de marchas contra la pobreza. Y Cristina lo sabía.
Cristina lo sabía, yo no coincido con Majul, que decía ahí que nos enteramos. Todos sabíamos, y la presidenta era la que más estaba enterada, que la pobreza era superior al 28, 30, 32%. ¿Por qué? Porque las villas no paraban de crecer. Hoy tenés 2.500.000 personas viviendo en chozas, en villas de emergencia o asentamientos precarios. 89 villas en La Matanza, Santiago. 57 villas en Quilmes. 42 villas en Moreno. Inflación, 700% en 10 años. Con un 34% de gente que no tiene paritarias, te da aumento de la pobreza. Sí o sí. Si vos no modificás, no haces que baje la gente que labura en negro y tenés 700% de inflación, esa gente no tiene paritarias y tiene pobreza. Mirta. Sí, yo es una reflexión. En realidad uno escucha y siempre estamos volviendo sobre el pasado y la verdad que tenemos que ocuparnos del presente. Ayer cuando te vi en el inicio del programa y te vi sacado de dolor, me sentí muy identificada porque yo nací, me crié en Villa Insuperable, a 2 cuadras, 3 cuadras de una villa de emergencia, Villa de las Antenas, cada vez crece más, la Villa del Monte, que cada vez crece más, y la verdad que la pobreza siempre existió, lamentablemente, como dijo Menem, en la Argentina siempre hubo pobres y nunca nadie hizo nada, porque el poder político lo único que le interesa es demostrar que tienen poder, mostrarse ellos. Creo que cuando en la Argentina, vamos a ver qué es lo que pasa en estos años, quiero ser optimista, tengamos quienes nos gobiernen pensando en la gente y no en los bolsillos, porque es muy fácil decir, hay que redistribuir la riqueza. ¿Quién estuvo redistribuyendo la riqueza en todos estos años? Los que trabajan, los que aportan. ¿O crees que Macri va a solucionar el tema de la pobreza? No, bueno, yo quiero ser optimista, no porque no soy de ese gobierno. Y lamentablemente, cuando se dicen, damos planes sociales y les damos la asignación universal, que bienvenido sea, que es un plan social, pero no nos ocupamos de controlar que ese chico realmente vaya al colegio, que ese chico tenga alimento. No soy especialista en el tema, pero si le preguntamos a cualquier sociólogo, psicólogo, médico, un chico mal alimentado en sus primeros años de vida, es imposible que tenga la capacidad de estudiar. Por eso es que tenemos el bajo nivel de estudio. Facundo López es intendente de Necochea del Frente Renovador. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Te escucho. Mira, yo creo que con los 39 años que tengo, creo que vengo a la política para decir, me hago cargo de lo que agarramos, pero lo tengo que cambiar. Y en el caso de la pobreza no es potestad exclusivamente de este gobierno. Todos sabíamos del gobierno que habían dejado en diciembre del año pasado. Sí, este gobierno contribuyó con algunas medidas, fundamentalmente el proceso inflacionario que se estaba viviendo, en excluir más gente del sistema y tendrá que tomar las medidas para revertirlo. Yo te puedo decir lo que hago desde mi municipio. Agarré un municipio quebrado y estoy tratando de resolver el problema económico y vamos a un buen camino para poder resolverlo. Cada uno en su función, en su lugar, desde su lugar tiene que resolver las cosas que tiene adelante para hacerlo. Pero hay que mirar para atrás. Yo no coincido con lo que decía Mirta. No dije no mirar para atrás. No, me refería a lo que decía Mirta, porque claro, a veces yo entiendo que el Frente Renovador intenta imponer un discurso que nos saque de este antagonismo que yo entiendo tampoco es saludable para la sociedad entre el anti-kirchnerismo y Cambiemos, que es un poco funcional al gobierno de Macri. Pero la verdad sí hay que mirar para atrás. Yo decía ayer, así como decimos, tengamos una CONADEP de la corrupción, un nunca más de una dirigencia que robe, también tenemos que tener memoria y verdad y justicia para la violación de los derechos humanos de este tiempo, que es la pobreza. Y lo que dijo Cristina Kirchner recién, a mí lo que me parece es que habernos dicho a los argentinos que teníamos 5% de pobreza el 8 de junio de 2005, un poquito menos, dijo ella, y 1.27 de indigencia, cuando ya se sabían que las cifras rondaban el 30%, esa mentira, dicha desde el más alto nivel del poder, que es el poder ejecutivo, la mentira en las sociedades modernas, en las democracias modernas, se castiga. Es pasible de juicio político un dirigente y sobre todo un presidente que miente, que falsea datos. No solamente falsearon la pobreza, falsearon las estadísticas de inflación, diciéndonos que era 10 y cerrando paritarias al 30. ¿Eso es gratis? Nadie va a decir nada. Pero la dirigencia política primero me parece un escándalo esto de tirarse los pobres, ¿no? Quien vos fabricaste más pobre que yo, eso me parece, la verdad, lamentable. Y otra cosa, nada, breve. Me estaba acordando hace 20 años, en Jujuy, escuché a un campesino de Jujuy decir esta copla. Siempre me están diciendo que me aguante la pobreza.
El que no lleva la carga no sabe lo que pesa. Digo, eso hace 20 años en Jujuy. Iglesias. Mira, es muy sencillo. ¿Sabes lo que pasa, Débora? ¿Sabes por qué ahora hablan de mirar solamente para adelante? Porque no quieren que veamos lo que hicieron atrás. Porque la verdad es que si agarramos la lista de los economistas del Frente Renovador, fueron los responsables del mayor ajuste de la historia en Argentina, donde no subió 10% a la pobreza. Porque la cifra que está dando ahora el INDEC es la misma que da la UCA. Y el mismo observatorio de la UCA daba 29%, es decir, en 9 meses creció un 10%. En el ajustazo del 2002, con Piñanelli, con Labaña, con todos, subió 50% en un año, del 38 al 57% en un año. Y además todo el Frente Renovador, la gran mayoría, formaron parte de cuando algunos que en ese momento hacíamos política, presentamos la denuncia en el año 2008 diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner era una asociación delictiva y se estaban robando la plata y por eso que hay tantos pobres, eran jefes de gabinete, años 2008, Perdón. Alberto Fernández y Sergio Massa. Santi. Por eso dicen, miremos para adelante las diputadas del Frente Renovador. Primero y principal quiero aclarar algo. Yo no dije que era un pensamiento del Frente Renovador, aclaré que era un pensamiento mío. Primero y principal. Y no digo que no nos olvidemos del pasado. Digo que siempre nos detenemos en el tema el gobierno que pasó, el gobierno que pasó. En el gobierno de Cristina decía el gobierno que pasó y el gobierno que pasó era el mismo de Cristina. Planteás el tema de Piñanelli. Piñanelli, un hombre que realmente no podés decir absolutamente nada de Y no, Piñanelli. claro, me amenazó no porque me iba a pegar tampoco- un tiro. Te No, traigo el no, video. vos también lo amenazaste fuera de cámara. No lo Le amenacé dijiste, de sí, lo ninguna amenazaste manera. porque le dijiste, Está no te grabado. toco porque sos mucho más mayor que yo. Sí, no eso te no pego es una amenazar. trompada, no te pego una trompada, estaba yo presente Sí. y un productor te sacó. Exactamente. Bueno, entonces no digas Exactamente, eso no es una No, amenaza. es faltarle el respeto a una persona. Déjame contestar. Seguí contestando arriba, seguí gritando arriba. Escuchame, yo grito más que vos. pero Iglesia, A ver, este te muchacho voy a es muy explicar. agresivo. Lo mío no fue Pará, una bajemos un amenaza. poco, bajemos un poco. Chico. Fernando. A ver, Fernando, chico. Primero, Fernando, eso pasó hace mucho tiempo, ya lo dirimieron entre ustedes. Tenemos que dar el ejemplo, toda gente adulta, hay mucha gente viendo. Vamos a calmar un poco los ánimos, por favor. Una cosa. Sí, por Luis. La verdad, el cinismo y la pelea es increíble. Dos datos. Durante varios años se decía que había pleno empleo en Resistencia Chaco. Los chaqueños se mataban de la risa de Capitanich. Eso pasó durante el kirchnerismo. 3,4 era la pobreza en Santa Cruz. En 9 meses ahora es 24,7. Aumentó 7 veces. ¿Saben por qué se dejaron de dar las cifras? Desastre. ¿Saben por qué? ridículas. Porque eran Porque eran ridículas de lo ridículas, bárbaro. se reían Ridículas. hasta los habitantes. Y lo que le preguntaría a Artemio López es, ¿no se hacen una crítica como votante kirchnerista? ¿Qué pasó con la desigualdad? ¿Qué pasó con la pobreza? Que en un momento se empezó a descontrolar porque se le fue de las manos. ¿O no? Estoy de acuerdo, por eso no me hago esa crítica que vos querés con tanto ahínco que me hagas. O No- sea, no se hace ninguna efectivamente crítica. creo que hubo un proceso de desempobrecimiento muy importante que se produjo del 2003 al 2015. Argentina heredó una situación después de la experiencia neoliberal en términos de pobreza increíble. Si vos analizás literatura de pobreza a nivel internacional y decís, un país puede haber pasado en 27 años del 6% al 54%, como hizo Argentina con los neoliberales, nadie lo cree. Ese proceso se detuvo con Néstor y Cristina y disminuyó la pobreza de manera sustantiva. Pero voy a este punto porque quiero referirme a lo que... volvió a subir. 2006, No volvió a 2007 subir, no volvió a subir, Claro, pero volvió a quiero subir. ir a este Por punto. favor. Iglesia, estás muy agresivo. Sí, está hablando Ya él. te ha Está hablando él. señalado... Está hablando él, por favor. Sí, termine, está terminar. tremendo, ¿qué le pasa? Sí, vamos a respetarnos, somos muchos, sí. Para mí está mal. Y lo que dijo Mirta, voy a hacer referencia, yo hablo de la asignación universal como una gran medida y que le parecía correcta. Bueno, a nosotros también, es una gran medida del kirchnerismo, ¿no? ¿Qué hizo Macri que junta Basada cuántos en un proyecto miles de de Carrió? intendentes fueron y habló de las redes y de integrar a la sociedad? Tomó la asignación universal y la actualizó en 31 puntos. 31% de actualización. Y alimentos, toda la asignación universal va a sectores que gastan todo su presupuesto en alimentos. ¿Cuánto creció en Argentina en este año? 60 puntos. En lugar de hacer tantas reuniones con intendentes, que vigile qué hace con los planes sociales, porque después suceden
situaciones muy complejas, como la que sucede en Junín, el intendente no me va a dejar mentir, donde la presión sobre viandas escolares se duplicó en lo que va del año, porque efectivamente en los hogares pobres ya hay problemas de hambre, de comida. Entonces yo creo que hay que, obviamente, analizar hacia atrás, ver responsabilidad, pero también observar lo que está pasando ahora, que es grave, no se puede ocultar con adjetivos, como hace esta... Lo que se duplicó en Junín en toda la provincia fue el monto que la gobernadora asignó a los comedores escolares, y hoy los chicos pueden comer como corresponde, y en los planes que en la provincia también se duplicaron. Pero creo que acá la discusión se termina cuando vemos esas imágenes. Cuando los que hacemos política y los que estamos en contacto con la gente vemos las villas, vemos cómo han crecido los asentamientos. Y eso no se generó a partir del 10 de diciembre. Ahí se termina. Hoy escuchamos a Domingo Maya y Marina Clemencewi contándonos de lo que está pasando en el norte. 40 familias en un pozo, haciendo sus necesidades en un pozo. Y nos cuenta, a ver, ahora, ¿qué pasa para adelante? Más de 100 ciudades, de las cuales está incluida Junín, están en un proyecto de hábitat, donde le vamos a llevar en Junín 62 millones de pesos a familias que siempre fueron excluidas, a familias que fueron usadas por la política con clientelismo. Cloacas, agua. Igual remarcan eso es lo que tienen que hacer. Bueno, pero antes se robaban la plata por los conventos, ahí está la obra pública. Se la robaron. Bueno, ahora la obra pública, la plata de los vecinos argentinos está en obra pública, que transforma la calidad de los vecinos. Y eso es lo que estamos trabajando desde el primer día. Y eso es el motivo para llegar al objetivo del presidente, la pobreza cero. Un minuto, sí, yo voy. Mariano. Santiago, la pobreza hay que abordarla desde muchos lugares. Hay que salir un poco del discurso maniqueo, si tuvo la culpa este o el otro, o el que está ahora, o el que estuvo antes. Recordemos que la UCA dio el índice del 29%, y no es que no había pobres. Ahora había dado un índice de 34% y finalmente el INDEC dijo 32,2%. Seguramente son más que de 32, porque el que gana 13.000 pesos o 14.000 pesos no es rico, es pobre todavía. Ahora, hay un indicador que es muy llamativo. Hay estudios que dicen que la mitad de las empresas durante el último año que quisieron salir a hacer búsquedas laborales, la mitad de las empresas no pudieron encontrar trabajadores capacitados técnicamente. Esto tiene que ser un llamado de atención muy grande en el gobierno y en la sociedad entera, porque si viene una lluvia de inversiones, como esperemos que venga con el gobierno de Mauricio Macri, aunque vengan muchas inversiones, se van a instalar las plantas, las fábricas, las empresas, las pymes, y van a salir al mercado laboral y no van a poder encontrar trabajadores. Si la mitad de las empresas no pueden encontrar trabajadores calificados, estamos en un problema grave. Y ahí es donde hay que abordar, porque la pobreza se resuelve con trabajo, como decía Base, pero puede haber trabajo si hay trabajadores. Igual en un minuto, sí, porque ¿a qué proyectos a corto plazo y a largo plazo? A corto plazo vos a la gente que le está pasando tan mal, vos no podés hablar de meses, de años, de proyectos, de cosas. Vos tenés que solucionar las cuestiones ya mismo. Yo lo que digo, a lo mejor casi sin saber, ¿no? Pero ¿no crees, Toti, que el gobierno de Mauricio Macri de alguna manera subestimó esta situación y no pudo, como yo decía el otro día, amortiguar este impacto de semejante número, semejante pobreza abismal que era negada por el kirchnerismo, ¿no? A mí me parece que no se tenía la dimensión, aunque lo conociéramos. Yo te decía en el corte de que a mí la cifra me impactó, es decir, aunque conozco la pobreza... Y eso que vos conocés, digamos, pero me impactó el hecho de que de cada 3 habitantes uno sea pobre, de cada 3. Es decir, el tercio de la población. Y lo que más me impactó es que la mayoría de los niños sean pobres. Es decir, ¿qué futuro nos espera? Eso es impactante, es decir, cuando escuchás eso, te cae la ficha y un poco la impotencia ante esto. Y ahí entendí también la mentira de las cifras. ¿Por qué se mentía tanto que todo el mundo sabía que las villas crecían y toda esa cosa? Y se daba esta cifra de que estábamos mejor que en Alemania. Porque las cifras impactan. Y eso sí lo sabían los comunicadores. Entonces, los comunicadores también son perversos en ese sentido, que sabían esta cifra y comunicaban otra cosa. Llevado por el cinismo de los políticos. Yo creo que eso es lo que nos está pasando en Argentina. Que se haya trampa. A mí me parece cuestión de la emergencia, dando los índices de pobreza con la ministra de Desarrollo Social, a mí me pareció importante. Hay que empezar por ahí, contener, porque también destruye un discurso político de que se hacía terrorismo, llevando gran incertidumbre a los pobres, que el gobierno de Macri iba a sacar todos los planes sociales, iba a sacar todos los programas sociales. No pasó nada de esto, se aumentó. Puede ser criticado
criticado por eso, por un ala liberal de la Argentina, puede ser, pero fue una buena medida porque eso llevó tranquilidad a los pobres. Saben que jugar con esa intranquilidad, que se va a sacar todo, que ahora viene el cuco, que de nuevo entramos en el 2001, es terriblemente terrible. Trabajo Después genuino, viene ¿no? la cuestión del trabajo. Y acá entra una cuestión que me parece muy bien lo que plantea Mariano. Lo peor que pasó en esta década es que no se preparó para el trabajo, porque se seguía sometiendo con el clientelismo, con la pobreza, era funcional a una forma de gobernar, porque el tema de la pobreza también tiene que ver con la corrupción. Se robaba un poquito abajo para robar mucho arriba, es decir, los planes sociales también se repartían de manera discrecional, como se repartía la obra pública, y no había obra pública, no se completaban eso, también para generar más pobres. Yo creo que es absolutamente parte de un plan perverso que se tuvo y que hoy se está pagando las consecuencias, pero que sea transparente me parece central. Sí, yo estoy muy preocupado como intendente porque yo apoyo muchas cosas de este gobierno y quiero que al país le vaya bien, y hay que hacer una autocrítica y hay que hacer una reflexión, pero yo tengo problemas hoy. Hoy hay en el conurbano gente que se está yendo a comer con una baja calidad alimentaria, hoy se están yendo a dormir comiendo poco. ¿Y qué quiero decir yo? No el lunes, mañana tengo que ya juntarme con 1.500 personas de la empresa Cresta Roja que están en la calle, que no tienen trabajo, que realmente están totalmente desamparados, que no han podido ingresar nuevamente a la empresa. Tengo 1.800 personas en la construcción que tenían trabajo hasta el año pasado y hoy no lo tienen, y le estamos dando ayuda alimentaria a nosotros. Entonces yo la ayuda alimentaria que hoy estoy dando en Esteban Echeverría, lo tengo que decir honestamente, y quienes están en el territorio realmente saben, y en esto coincidimos. Las causas las veremos, pero a ver, yo hoy tengo que darle ayuda alimentaria a mucha más gente de la que le estaba dando. Tengo una parroquia en el Jahuel, abrieron un merendero con el primer día 32 chicos. Bueno, lo peor que uno puede hacer como intendente, la verdad, y para mí es una muy mala noticia, es abrir comedores, es abrir merenderos, porque significa que no funcionan las cosas. Entonces lo ideal es ir cerrándolos, es que los chicos coman en la casa, pero yo realmente estoy dando más ayuda alimentaria, estoy recibiendo gente que no puede pagar las tarifas, gente que realmente... Yo fui a la audiencia pública y cuando escucho que más de la mitad de la gente va a pagar 107 pesos, yo no sé de qué están hablando, la verdad, porque en mi distrito no paga nadie 107 pesos ni de luz, ni de gas, ni de nada. Entonces tenemos un problema en el comercio, tenemos problemas que vienen de arrastre, sí vienen de arrastre, pero la gente tiene que comer hoy, tiene que comer mañana, y yo hoy tengo 100 comedores. Sí, bueno, pero Santiago, ¿puedo hablar? Digo, no sigamos arrastrando y siguiendo con esta repetición para justificar algunas cuestiones de la pobreza 5%. Todos sabemos que fue una frase desafortunada y que el número no era ese, ni que tampoco... No fue una frase. No. Fue una mentira. Fue una frase, Fue una fueron mentira. años, una definición. La mentira No, pero fue esa de Cristina en particular. No es una mentira, es Con un un acto argumento que se mide de diferente manera. Esa declaración en ese momento de Cristina, mano de Sensación Seguridad, son frases, definiciones, porque fueron textuales. Ayer lo ratificó. Que fueron ¿Vos sabés? equivocadas, sabemos que no es ese número. Digo, ya sabemos todos que no es ese número. Digo, corrámoslo, porque si no, no avanzamos más. Como este gobierno actual ha tenido 20, 30, 40 también definiciones afortunadas, la de pobreza cero, error de tipeo. Pero no una definición, se borró el sistema de pero medición. se agarran de una, 5%. Sabemos que no es ese número, luchemos para mejorar. Pero ¿saben con qué? ¿Saben con qué? Pero se borró el INDEC, digamos, ninguna... Bueno, pero igual la discusión, no vamos a discutir ahora lo que dijo los funcionarios. ¿Saben que más allá del número... Brancatelli, el tema que dijo el intendente... Hoy escuchaba, ahora lo escucho al intendente Grey y me recordó, lo escuché al intendente Festa. Tapó un con compañero. respecto al tarifazo, dijo, en Moreno, cuya situación el gobierno la declaró, el gobierno provincial en terapia intensiva junto a Mar del Plata. Pero de cada 10 contribuyentes, solo 3 pagan las contribuciones municipales. Y la asignó claramente a los gastos que tiene un hogar hoy, vinculado al aumento de tarifa, al aumento de costo de vida. Al mismo tiempo, el gobierno nacional le traslada la responsabilidad a los municipios de hacerse cargo de la presión sobre alimentos. Por eso que a mí me parece extravagante. Me parece extravagante que Toti Flores reivindique las políticas que está llevando al gobierno nacional, porque efectivamente es en el territorio donde se ve que esta política no funciona, no en la teoría. Otro error conceptual, Toti, perdóname. El problema de la pobreza no se vincula a la política social. El problema de la pobreza en Argentina se vincula a la política económica. Sí, la complejidad de la pobreza y el crecimiento de la pobreza se debe al despliegue de políticas económicas equivocadas y no se sostiene arreglando con polenta con un ministro de acción social al lado. Por eso me permitís, Santiago,
Artemio no conoce el hambre del neoliberalismo. Te lo digo con absoluta... No me digas, porque lo conoces vos. Hambre era otra cosa. Era otra cosa, cuando no tenías para comer. Hoy se está contenido, Artemio, se está contenido. A lo mejor no llegan a tiempo, se están incrementando. Y me parece muy bien que se incrementen, porque entonces, ¿sabe qué? Se saca la incertidumbre que generaron antes de las elecciones, que este gobierno iba a sacar todos los programas sociales. ¿Sabés lo que significa para una gente, a una persona que no sabe si va a llegar a fin de mes, que le digan lo van a sacar? Eso es terrorismo político. ¿Para qué va a seguir eso es funcional a una forma de hacer política, de la utilización de los votos. Independientemente de la que actualiza 30% la asignación y te meten 60 puntos de inflación. Es cierto. Si no respetamos, no podemos ir así, hermano. A ver, minuto, habla. No, primero yo, cuando empezamos a tratar este tema, dije que los políticos nos teníamos que hacer cargo de la situación. Es decir, que no estoy trasladando la responsabilidad para otros. Pero la verdad es que quienes participaron del kirchnerismo o apoyaron al kirchnerismo digan que en ese gobierno prácticamente no había pobres, es una mentira espectacular. Toda la Argentina sabe que en el kirchnerismo hubo pobres y que en los últimos 4 años se incrementó sistemáticamente la cantidad de pobres. Y por lo que usted dice, Artemio, precisamente porque los últimos 4 años del gobierno del kirchnerismo fueron un verdadero desastre desde lo económico, y entonces eso aumentó la pobreza. Esto por un lado. Y por otro lado quiero decir algo también. No es cierto que hay muchos políticos que se sirven de la pobreza desde el punto de vista electoral. No es cierto, y en esto coincido con Fernando, que todos los políticos, o mejor dicho, que todos los partidos políticos tengan la tendencia a servirse de los pobres para ganar elecciones. Perdón, pero la verdad es que esto lo ha hecho fundamentalmente el gobierno, y el gobierno ha estado en manos del kirchnerismo en los últimos años y ha utilizado, es cierto, la pobreza y los programas sociales para ganar elecciones. Y si no, podemos discutir cuánto se malgastó en los programas sociales, sobre todo en Gran Buenos Aires, y cuánta denuncia hubo a partir de la administración de los programas sociales que administraba la doctora Alicia Kirchner y el ministerio de Julio De Vido. ¿Cuánto de ahí se utilizó para favorecer al kirchnerismo electoralmente, para que los intendentes incluso acompañaran el proyecto de reelección de Cristina Kirchner? ¿Y cuánto se utilizó incluso para la corrupción? Podemos hablar de las cooperativas, de Argentina Trabaja, de un montón de cosas, y vamos a ver. ¿Y de qué se trata todas las denuncias que ahora aparecen? ¿O acaso ese dinero que iba destinado a las obras sociales, a las respuestas sociales, se utilizó en ese sentido? No, la verdad. Un minuto, yo voy con usted. Sí, Carlos, por favor. No, estaba pensando, hay decisiones que se podrían tomar inmediatamente, ¿no? Total. Si el presidente de la Nación llama a una conferencia de prensa y dice, señores, se acabó la plata para el fútbol porque tenemos tanta cantidad de pobres. Eso ya se hizo. Chicos, se están muriendo de hambre. No, ahora se pagó. ¿Tengo que dar una explicación sobre eso? No, es una conferencia de prensa de 2 minutos. Pero es lo que yo te decía recién. Seguimos bancando. Me parece genial que vayan shows y cuando se puede, y a precio de lo que se puede pagar, o si no hacemos una guitarrera entre todos. Ahora, pagar shows con artistas, a cifras millonarias, y ahí podés... y no tenés insumos en un hospital, no tenés ruta, no tenés colegio. Empezás por ahí, el fútbol, todo lo que puede ser prescindible y lo podés recuperar dentro de 10 años. Pero destinarlo a donde va, a los pobres, a la gente que se está muriendo de hambre de verdad. Pero Carlos, entonces me parece que son decisiones que no se toman. ¿Por qué? Santiago, ese dato que estás dando, ¿sabés cuánto es un recital de esto? Porque también los artistas podrían contribuir, y si van a un pueblo a entretener, cobramos menos. Sí. No afanamos del Estado porque si no nos convoca nadie. Son 60.000. Todos los sueldos del Estado deberían ser sueldos módicos. Si no haces otra cosa, 60.000 raciones de comida. Hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo un gesto que por ahí algunos dicen, che, mirá qué estupidez. Retiró, por ejemplo, todos los autos de los funcionarios de tercera y cuarta línea, que en el gobierno de Scioli lo tenían. El gobierno de la provincia dice, y hay que comprobarlo, que, por ejemplo, la señora Rabolini tenía un helicóptero a su disposición. Es un gesto, no cambia la vida. Los funcionarios de Vidal no van a viajar al exterior, salvo en un caso necesario. Son gestos ínfimos, pero por lo menos son ejemplos. El fútbol argentino, donde hay una manga de dirigentes, no todos, por supuesto, que hay que revisarlo porque entran pobres, y los conoce Artemio, como lauchas, y se van como señores imperiales.
destinó 1.060 millones de dólares, cuando en ninguna parte del mundo es obligatorio ver fútbol gratis. Porque si yo voy al cine, pago, si yo voy al teatro, pago, si entro al restaurante de la esquina, pago, y si prendo la luz, pago. Y el fútbol acá es gratis. Entonces me parece bien de la escuela Niembro, la escuela de Niembro no. La escuela uno de cada tres argentinos pobres que tiene para comer. Esa no es la verdad absoluta. Para mí el fútbol tiene que ser gratis y claro, porque a vos te conviene. Son posturas diferentes. En estos años que han pasado hemos logrado que el fútbol sea para todos. Sí, la gente muerta de hambre. No importa. Claro, vos laburando en el fútbol, entonces te conviene. Es que no es o. Es. Pero no alcanza, es Diego. Que la gente pueda comer y que haya fútbol y que haya salud y que haya educación. No nos alcanza, Diego. A mí me encantaría que fuera así. Dinamarca, sí, a ver. Perdón, Diego dice una cosa que es cierta. Yo quiero reemplazar en la Argentina, y tal vez no lo vamos a ver ninguno de nosotros, salvo los más jovencitos, el O por el I. Yo quiero que haya comida, que haya salud, que haya educación. Es lo que acabo de decir, no, pará, pero lo que pasa es que vos querés ver que la gente garpe y que vaya a la estación de servicio a ver el partido. Como Niembro, que vaya a ver fútbol gratis, que vaya a Cuba. Sos de la escuela Niembro. No soy de la escuela de Niembro. Sabés que quiero que la gente coma. A ver, pero perdóname. Chicos, pará. 32.2 de pobreza. ¿De qué estamos hablando? Si la gente no tiene para comer. Perdón, Santi, 32.2. Pero no hay. De pobres, más 6.3 de indigentes. El número es peor, 38.5. A mí me gusta que el que no tiene dinero tenga una situación, por ejemplo, para pagar poca luz, no la clase media de Palermo, de Núñez o de Belgrano. Paulo, saca el fútbol y es mentira, no va a pagar menos de la de gente, no es que va a haber más escuela, va a haber más hospitales. ¿Me dejás terminar algo? ¿Sabés qué quiero? ¿Sabés qué quiero? Que la gente morfe. No quiero que la gente vea fútbol. Claro, sí, 10 segundos. No, una sola pregunta que le quería hacer a Marquetelli. ¿El fútbol es gratis? ¿Vos crees que alguna vez fue gratis? ¿Quién lo pagaba? Nosotros. Correcto. ¿El fútbol? ¿A mí? Sí, ¿quién lo pagaba? ¿Cómo quién lo pagaba? Desde el año 2009 que el gobierno nacional compró los derechos para que la gente acceda en forma libre y gratuita al gobierno. ¿Con qué plata se pagaba? Usted también quiere que la gente pague, dígaselo a la cámara, quiere que la gente pague para ver fútbol. ¿Pero quién pagaba hasta ese momento? ¿Con qué plata se pagaba el fútbol? Con plata del Estado. ¿Quién es la plata del Estado? Destinada a eso. ¿Quién es la plata del Estado? La plata de todos. ¿Y qué tiene? Artemio. No, vos querés que mi plata no la quiero para el fútbol. Yo sí quiero, yo pongo plata todos los meses para que haya fútbol gratis. Bueno, pagalo, privado. A ver. No, pero vos de otra cosa. ¿Cuánto es el fútbol, Paulo? Desde que comenzó fútbol. ¿Cuánto gasta el.? No. Desde que comenzó Fútbol para Todos, 1.060 millones de dólares. Bueno. Este gobierno actual. Sí. Que tiene una situación compleja porque no puede manejar la inflación, que es un ajuste a los pobres desde el año 2008, que estamos con el ajuste todos los meses de la inflación. Como que duplicó la pauta inflacionaria. Uno de los pocos países que el Estado paga el fútbol y uno de los pocos países que tiene inflación y nos quieren hacer creer que es buena. No tiene Alemania, no tiene casi Uruguay, no tiene Chile. Ahora vos fíjate que te hago una pregunta. Este gobierno sigue pagando. Estamos discutiendo cuántos mil millones de dólares. Es mucho, ¿no? En el contexto de un gobierno que solamente por quita de retenciones agropecuarias desfinanció al Estado en por lo menos 60 veces eso. Ahora lo que les preocupa es el fútbol. Yo creo. Porque va contra los derechos de la gente. Que hay un proyecto político señalar algunas carencias y ocultar otras. Porque si a vos te preocupara efectivamente cómo financiar al Estado, cosa que comparto, criticarías eventualmente el fútbol para todos, pero serías muy severo con toda la política de financiamiento que lleva adelante el macrismo desde que inauguró su gestión. Quita de retenciones a las mineras, quita de retenciones al sector agropecuario. Estoy de acuerdo. Es una vergüenza lo que están haciendo. No, las mineras estoy de acuerdo. Ningún gobierno tan irresponsable fiscalmente como este. Bueno, pero perdóname. Es increíble, hablamos del fútbol para todos. Pero yo no voy a comparar el campo con el fútbol para pagar técnicos y jugadores y barras bravas. ¿De qué estás hablando? Pero te estoy hablando de que estamos en términos de magnitudes desplazando la discusión de financiamiento estatal, de la utilización de recursos para paliar la pobreza, lo que dice Totti, lo que señala el diputado, en un orden de magnitud completamente diferente, hablando de 60.000, 70.000 millones de dólares y vos te detenés estrictamente en fútbol para todos. Te detengo en todo lo que está mal. Todo lo que está mal. Silencio. De retenciones nada más. Un déficit proyectado de 9 puntos van a tener este año. Es una vergüenza lo que está pasando. Y hablan de fútbol para todos, por favor. Cuando Paulo habla del fútbol, me parece que estamos hablando de un conjunto de gastos. Ejemplos. No solamente el fútbol para
todos. Lo de las retenciones ayer hablábamos de los 2.500 millones de pesos que se triangulaban a las universidades de plata al Ministerio de Planificación en ficciones no hechas. Es uno de los tantos ejemplos, esperarte, mío. Es uno de los tantos ejemplos de plata que no fue al lugar. Vos recién decías hace un rato, bueno, no se arregla con plata de la política social, no se arregla solamente con gasto de desarrollo social. Bueno, gastó, Alicia Kirchner invirtió, si te gusta más la palabra, 283.000 millones de pesos. No es los 1.000 millones de dólares del fútbol, que por cierto no es poca plata. Esto es 283.000 millones de pesos. Récord en la historia de todos los gobiernos juntos anteriores, sumados, no tenían la inversión que tuvo Alicia Kirchner. Aún así, terminaste con más pobreza que Chile, más pobreza que Uruguay e increíblemente más pobreza que Paraguay. No estoy de acuerdo con esa discusión y con esos números. Vos con ese informe un discurso que hay que aceptar premisas que yo no comparto. Me parecería interesante, a propósito de lo que decía Santiago, con los índices de pobreza que tenemos, prácticamente la mitad de la Argentina es pobre, porque coincido con Santiago, el piso de 13.000 pesos sabemos que es realmente el que gana hoy 13.000 pesos y tiene una familia con 2 o 3 hijos también es considerado pobre, a pesar de que el INDEC lo pone como dentro del sistema. La verdad somos un país pobre, la mitad de nuestros compatriotas son pobres y nuestra clase dirigente, esto le compete al gobierno anterior y al actual, no quieren administrar la pobreza y ser representantes de un país pobre. La verdad que debe ser muy duro viajar por el mundo representando a la Argentina y sentir que sos el presidente de un país pobre, de un país subdesarrollado de Sudamérica, que fue saqueado en sus recursos durante décadas. La verdad que es mucho más lindo viajar por el mundo como primer mandatario de un país que se supone que tiene riquezas, que tiene grandes logros, que tiene grandes cosas para mostrar. Bueno, pues la Argentina no las tiene. La Argentina hoy lo que tiene más como carta de presentación es que es un país de Sudamérica con la mitad de su población pero pobre. La carta de presentación del gobierno macrista dice todo lo contrario a lo que decís vos. Hay que ser austero. Dice que este es un gobierno, un país integrado socialmente, a lo que con voy, capacidad déjeme terminar la idea. A lo que voy. Excede a Macri, quien sea, es que somos un país pobre. Si lo entendemos, vamos a entender que nuestros gobiernos tienen que ser austeros. No podés en un país con la mitad de la población pobre, que no llega a fin de mes o no llega al acceso al alimento o a la educación o a la salud, gastar en nada superfluo, nada. Ni 1.000, ni 100, son ni gestos, 50. Débora. Nada. Común. Porque es un país No, pobre. gestos no. Es un Claro, espejo. yo sé que es un espejo en el que nadie quiere verse reflejado. A mí tampoco me gusta saber que soy argentina. Soy una ciudadana de un país pobre. Soy una ciudadana de un país que tiene el 50% de la población sin recursos suficientes para tener una vida digna. Y nuestros representantes también administran ese país. En ese país en el que vivimos, hoy está todo sobre la mesa, hoy lo conocemos, hoy no hay más dudas. El que le toque gobernar tiene que saber que administra un país pobre y que la austeridad tiene que ser lo primero. Sean 50, puede ser más o menos significativo, es la sumatoria de los hechos. Somos pobres, administremos primero. Mira, cuando Lula asumió el poder, quizá no sea el mejor ejemplo en este momento, dijo, después de 4 elecciones fallidas, llegó al poder en Brasil y dijo, para Brasil, primero lo necesario, después lo posible. ¿Y por qué no también lo imposible hablando de las utopías? Yo diría en la Argentina, primero lo necesario, lo urgente, después lo posible. Traducido, si le dejémonos de pelotudeces, ¿no? Sí, por favor. López. Sí, yo creo que lo necesario... A ver, nosotros creo que tenemos un país que hay que sacarlo adelante, que hay que tomar las medidas necesarias para que así ocurra. Ver a un ciudadano, a un vecino del distrito que uno gobierna, que todos los días tiene que darle una asistencia alimentaria porque no puede llegar al plato de comida, o que tiene que ir a hacer una asistencia en salud al domicilio porque vive en Chiapas y tiene que hacer una intervención por parte del Estado municipal, muchas veces a uno también lo frena y no le deja margen de maniobra. Porque la realidad es que los recursos de los estados municipales, lo que administramos, los recursos municipales, sabemos que no tenemos el Estado provincial o el Estado nacional a disposición con los recursos que ellos cuentan. Entonces, la realidad de cada distrito es diferente. Nosotros en Necochea estamos con más de 500 familias, casi 800 familias a diario, dándole asistencia alimentaria. Y cuando arrancamos era mucho menor el número. Hubo gente que realmente hay una contracción en el sistema laboral,
hay pérdida de puestos de Pero trabajo. ve lo que decía Débora recién, que coincide, ¿no? Porque es muy común de todos los municipios y Sí, todo. pero ¿sabés lo que pasa? El tema de Hay la una plata visión- tirada, Bueno, plata tirada en eso cosas es que uno pavada. dice. Uno pavada. lo que tiene que hacer... Que no son para todo el hay dos mundo, formas gusta de la ver fiesta, la economía. O ampliamos la forma para poder brindar todo, o retraemos. O administramos pobreza, o tratamos de generar los recursos de otro lado, como para no administrar pobreza y tratar de sacarlo adelante económicamente. Muchas gracias a los tres, gracias por venir. ¿Permitís? Sí, por favor, Iglesias, sí. Sí, no, quería hacer una corrección. Cuando un funcionario del gobierno, la presidenta de la Nación, el jefe de gabinete, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que fue el responsable de la intervención del INDEC, dan una estadística falsa, no es una mentira, es un delito. Y yo estoy esperando que haya algún fiscal que, viendo que ahora la pobreza es del 32%, llame a Guillermo Moreno y lo meta en la cárcel, como se merece, por el delito de falsificación de estadísticas. Y eso nos costó, ¿sabés cuánto? 3.000 millones de dólares. Porque cuando vos falsificás la estadística de inflación, vos tenés un total del crecimiento del Producto Bruto argentino y una parte corresponde a la inflación. Cuando vos achicás la inflación, aumentás exageradamente el crecimiento. Está demostrado que entre las muchas mentiras que dijeron todos los kirchneristas, hubo un aumento del crecimiento de un 20% por arriba de la realidad. Y eso, déjame terminar, y eso provocó que hay unos bonos que cuando se reestructuró la deuda se pagan por crecimiento, hubo un pago extra que no tendríamos que haber hecho de más de 3.000 millones de dólares solamente por falsificar la inflación. De ahí, de este despilfarro sale, y del afano y del choreo de 12 años sale la pobreza. Úrsula, sí, Úrsula habla, Úrsula, sí. Bueno, podemos sumar en todo caso, más allá de la falsificación de la inflación, todos los datos que se falsificaron antes. La derogación de la ley de doble indemnización vino por falsificar un porcentaje, por bajar de determinado número y empezar ya desde ahí cierto perjuicio a los trabajadores. Pero hay un montón de violaciones a los derechos humanos que Débora nombraba hace un rato y que son invisibles. De los 32,2% de pobres, cerca del 30% son chicos de 14 años que no trabajan, no estudian, no tienen recursos y a futuro, en 5 años, 10 años, van a estar en el mismo lugar. Nacidos en 2002. Nacidos en 2002. Cuando en Chaco hay un bebé hace años que prácticamente le queman la mitad del cuerpo porque no hay un incubador y lo ponen en una suerte de estufa eléctrica para mantenerlo calentito, y ese chiquito hoy tiene heridas y no puede ser, no puede recibir la atención de salud suficiente, también es una violación a los derechos humanos. Cuando estos chicos que hoy tienen 14 y en 10 años tengan 24, puedan votar, tengan que ir a presentarse a un trabajo, no tienen recursos y no pueden ni formar una familia y mantenerla, no pueden mantener a sus padres y no pueden tampoco mejorar lo que puedan ellos llegar a hacer. No pueden presentarse a un empleo y decir nada. Y lo peor de todo es que Cristina lo que no ve es lo que estaba en el norte, en las provincias donde están más llenas de pobres y a donde ella nunca le molestó ir, salvo a Salustiana, invitarla a dar una vuelta en subte y qué sé yo, pero no mucho más. Sí. Digo, y todas esas fueron, todas esas, bueno, dame un segundo, todas estas provincias, bueno, perdóname, el conductor es otra persona. Sí, terminó. Todas esas provincias son las que más estuvieron beneficiadas por la obra pública y son las que hoy están quebradas. También hay que pedirle explicaciones a esos funcionarios, a esos gobernadores. Porque si Cristina no quería medir la pobreza, en el último 2 años de gestión, tendría que explicar por qué los planes sociales tuvieron que crecer tanto. Eso también es un indicador de pobreza. Si la AUH, que es fantástica, se disparó absolutamente, es porque hay gente que la necesita y que es un plan genial, pero no debería existir porque la gente no tendría que tener esa necesidad. Pero celebraban. A ver, Diego, sí. Bueno, celebrás la pobreza. Un minuto, Diego, sí. No entiendo el planteo. Le quiero preguntar a Iglesias, ya que pide medidas, sanciones, cárcel para Moreno por falsificar, por mentir, ¿no? ¿Qué hacemos con el presidente Mauricio Macri que mintió en su campaña y ganó a costa de la mentira? Porque legítimamente la gente creyó, lo dijimos ayer, pero lo reitero ahora que ya que propusiste eso, la gente harta de todo esto que vienen planteando el 90% de lo que estamos acá, ¿no? De la mentira, de los números, la pobreza, el país nefasto que era antes, todo esto, todo mal. La gente creyó inocentemente en el discurso de Mauricio Macri de
nadie que labure, o sea, que no sea ñoqui, va a perder su laburo. Voy a terminar con la inflación, hay más inflación. Voy a eliminar ganancias, no eliminó ganancias. Voy a hacer camino para pobreza cero, y ahora dijo pobreza cero. Digo, con todas las mentiras que la gente creyó y que votó, ¿qué hay que hacer con Mauricio Macri? Mira, eso demuestra simplemente tu ignorancia. Una cosa es cometer un delito. No, ¿qué hay que hacer Primera, con Mauricio Macri? Que le mintió a la gente y la gente votó y vos le me mintió a la haces una gente. pregunta, yo te puedo contestar. Pero contestame, no me digas mi ignorancia, ni me... Contestame eso. Estuvo bien, Iglesia, reconocer. No sabes qué responder, listo, Santiago, no sabes qué responder. Se metió solo en la trampa. Perdón, por favor, no. Iglesias, a ver. Escribilo en un libro, listo, ya está. Mirá, la gente que votó y la que no votó se siente estafado. no es... No, eso vos te sentís estafado porque te sacaron una parte de los curros. Yo no lo voté, yo lo advertí. Eso es probable. La gente sabe perfectamente que el desastre de 12 años no se puede arreglar en 9 meses. No, pero y vos formaste parte y bancaste un gobierno. Yo soy periodista. Vos bancaste un gobierno que estuvo No me contestás, 12 años. mucho Me dejás Gregorio terminar. Gregorio. Me dejás Basta, terminar. no te quiero escuchar. Vos no me cerrás la boca. Déjalo terminar el invitado. Déjalo terminar el invitado. Hablame a mí, Iglesias. 13 millones de personas bancaron ese gobierno. Sí. Pero que este responda lo que le muchacho, ¿qué pregunté. dice? A ver. Listo. Si no sabe qué responder, pasa Adelante, la palabra a vos. adelante, listo. No sabía que vos conducías el programa. le Adelante. estabas No, pero estás escuchando el contestando piso. cualquier cosa. Adelante, por favor. A El ver. invitado es nuestro invitado, sí. Adelante. Vos bancaste un gobierno que gobernó durante 12 años, ¿me entendés? 12 años. Hasta el último Y hasta día. el último día, Exactamente. hablaban de la deuda que había dejado la dictadura No me respondés, y Menem, como acaba de hacer Artemio. El gobierno está en la Rita. Te doy una respuesta concreta sobre la pobreza, concreta. Va a estar hasta las 11:30 dando vuelta, no el responde. gran problema de la pobreza. Tiempos radiales usa. ¿Puedo No. ¿Cómo le va, padre? Ahora voy. ey. Cerremos la idea Pero entonces. deja- Pero basta de la chicana rápido, personal. pero no me deja chicos. terminar. Basta de la chicana personal. Sí. La pobreza en la Por favor. Argentina, Sí. las dos veces que la pobreza en la Argentina superó el 50%, estadísticamente demostrable, fue con la hiperinflación de 1989 y en el 2002 de Duhalde. Las únicas dos veces, no lo digo yo, lo dice el INDEC. Y el gobierno ha dado un paso fundamental para acabar con el principal generador de la pobreza en la Argentina, que es la inflación. La ligó ¿Cómo le va? Duhalde ahora. ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por estar, padre. Gracias por invitar. Iñaki, ¿cómo le va? ¿Bien? Gracias por estar. Valdés, ¿todo bien? Muy bien. Ay, padre, diga algo. Un bálsamo necesitamos esta noche. Cada vez que viene. Una opinión desinteresada de una realidad que ve todos los días, sí. No relato, eso es la vida. La pobreza evidentemente es algo que nos golpea a todos, pero me parece que falta un debate, además de este debate, que es el debate político y el debate histórico concreto, un debate global que tiene que ver con una cultura, como dice el Papa, una cultura del descarte, donde se ha puesto en el centro la ganancia y el lucro. Y entonces hay pobres que son empobrecidos por otros, no por un gobierno de un país o del otro, sino por un sistema global que genera pobres a costa de, mejor dicho, genera grupos muy pequeños de poder a costa del empobrecimiento de gran parte de la humanidad. No es un problema que vamos a resolver solo los argentinos, es un problema que hay que abordar de manera regional y de manera global. Ahora, que el crecimiento de la pobreza es una realidad que golpea y que hay que hacer algo urgente, eso es real, pero no se resuelve solamente en un debate político, ni siquiera en un debate judicial. Hay un problema global, digo, que hay que enfrentar, ¿no? Lo que pasa es buenísimo, perdón, es buenísimo tomo lo que dice el padre, porque muchas veces la pobreza estructural de algunas regiones del país, como en el NOA o como en el NEA, o incluso en la Patagonia, es funcional a la perpetuidad de un sistema político. Tomo lo que dice él. Vos fíjate, hay 6 provincias en la Argentina gobernadas hace 32 años por el mismo partido político. ¿Cómo puede ser? 32 años consecutivos el mismo partido político. Santa Cruz, Kirchner. Alguien nombró los sindicatos por ahí. Bueno, Sí. es ¿Cuánto? el mismo sistema, 33 años promedio. San Luis, Rodríguez Sá, Formosa, hubo 3 gobernadores en 32 años distintos. 3 en 32 años, fíjate que hay algo que está mal en Formosa, y además tiene la tasa de mortalidad infantil más alta de Argentina. Cirlo Infran es el gobernador, y cuando Tevez dijo algo, lo reputearon. Escándalo. La Rioja, la provincia de un expresidente, ¿sí? Neuquén, Movimiento Popular Neuquino, y La Pampa. Esas 6 provincias que te acabo de mencionar, y Jujuy hasta el año pasado, que cambió porque ganó el radicalismo. En realidad eran 7 provincias que durante 32 años gobernaban los mismos. Esas provincias, salvo San Luis,
salvo San Luis, tienen la misma media de pobreza que la Argentina. Para que me interese el punto de vista de un artista, ¿cómo te va, Iñaki? Te saludo nuevamente. Muchas gracias. Vos sos un tipo que recorre la Argentina, la has recorrido desde hace muchísimos años. Sí. ¿Qué Argentina es la que viviste, es la que te encontraste? La que ven todos, exactamente igual. No sé, yo la verdad es desde que soy chico, siempre he visto gente humilde, con problemas. Yo viajo todos los días de La Plata a Buenos Aires porque, bueno, soy platense y estoy llevando un proyecto adelante a esta nación y la autopista es terrible. Y cada día por ahí ves más y más y más y más familias que se sientan y que quedan. Yo digo, una familia que queda ahí después es una familia que no sale o que es muy difícil salir de ahí. Y desde que yo soy muy chico, y siempre le preguntaba a mi papá que ya no vive, le digo, cuando vos eras chico era lo mismo, y tal vez tantos años atrás no. Pero desde que yo tengo memoria, la Argentina es terrible la vulnerabilidad que hay. Y la ausencia del Estado, ¿no? Muchos han dicho acá... O que no alcanza, No tal alcanza. vez. Claro. Para mí tiene que ver con eso. Por ahí mucha gente quiere hacer mejores propuestas o con mejor decencia o con mejor estímulo, lo que sea, pero siempre faltó. Pero desde que perdón, yo soy, Iñaki, desde que yo soy chico siempre también faltó. ¿Sabés por qué faltó? Yo Siempre. comprendo como vos que la manta es corta. Lo digo como ciudadano. Obvio. nada más. Si uno ve esto que vos planteás, Autopista Buenos Aires-La Plata, el crecimiento brutal de las villas Exponencial, sí. en Buenos Aires. Tenemos un déficit de 3.800.000 viviendas y damos planes de vivienda a la señora Milagro Sala, que está comprometida hasta acá, al señor Joclender y a la señora Bonafini, que se llevaron un dinero bastante importante, al señor López y al señor Devido. No vamos a provocar que nos falten 3.800.000. Vamos a provocar que cada vez tengamos más villas de emergencia. Entonces me parece que también tenemos que dar números porque el Estado es muy grande, pero si cortamos lo que acá plantean los compañeros, gastos inútiles y un choreo, una corrupción brutal, tal vez alcanza para otras cosas, porque tendríamos 1.800 viviendas en Jujuy. Tenemos 700 que son de cartón, una porquería. ¿Por qué? Porque robaron tremendamente. Entonces hay que dar números para ver a dónde fue la plata y quién se quedó con la plata. Si no, no avanzamos nunca. En todos los distritos, porque mirá Capital Federal, tiene Está hablando el Papa, está hablando el Papa. No, el Papa no. Mejor el Papa, me dice acá. Escuchá, Artemio, lo más cercano al Papa que tenemos, bueno, sos vos y Valdés. Hay una relación muy directa. El Papa. Pero me dice por la cucaracha, informe Papa. Que hable el Papa, dale. Hay una relación. ¿Vos no sos amigo del Papa? Sí. ¿Y entonces qué me corregí? Yo al Papa móvil. Escuchame, hay una relación muy directa entre impunidad y pobreza. Sí. Muy directa, porque en los países donde hay mayor impunidad hay mayor pobreza. Yo no sé cuál es la gallina y cuál es el huevo, pero es verdad. Entonces, es necesario una transparencia de la justicia, pero no alcanza, no es suficiente. No. Es necesario políticas a largo plazo, pero no alcanza, no es suficiente, porque tenemos un incendio. Entonces, yo creo que por eso, entrando un poco en el tema... Las medidas son ahora, ya. Las medidas son ahora y es un fracaso de toda la sociedad argentina, no solo de los gobiernos, mayoritariamente de los gobiernos, y la solución también está en toda la sociedad argentina. Por eso me parece muy importante este medio para decir a la gente, cada uno participemos, hagamos algo, todos podemos hacer algo, porque la batalla de la pobreza se libra en las grandes políticas de Estado, pero en el cuerpo a cuerpo. En el cuerpo a cuerpo, el que tenemos en la esquina de casa, las situaciones que se nos dan en los barrios, entonces participar. Pero padre, mira, hoy hablamos de eso. Mira. ¿no? A la gente le digo esto, a la gente humilde agruparse y defenderse mutuamente. Y a la gente, al 68% que no es parte del 32%, participar y ayudar. Pero hoy justamente hablábamos de eso. La Argentina es un país solidario, está entre los 5 países que más tributan del mundo. Acá le hace falta cualquier cosa a algún vecino y las cosas están. Aparecen los medicamentos, aparecen los colchones, aparecen las chapas cuando alguien las necesita. Pero ¿qué pasa con el Estado? ¿Por qué tanto asistencialismo cuando hay un Estado que... Digo, el que pasó, el otro anterior, digamos, ¿por qué siempre tarde o no llega nunca? Es muy difícil cortar una política de subsidios que viene hace muchos años. Ahora, cuando un gobierno determina un subsidio, tiene que tener ya pensado cómo lo va a terminar. Porque los subsidios son como una realidad eterna en concreto. Digo, un subsidio que se da nunca se va, pero lo que hay que tender es a que los subsidios desaparezcan. Una muleta. Que no fueran necesarios. Entonces, ahora, me parece que no se puede cortar un subsidio, como no se puede aumentar una tarifa así de un día para el otro, no se puede cortar un subsidio porque en medio está la gente. Ahora, hay que pensar progresivamente, además, así como nosotros y mucha gente, los que estamos en los movimientos sociales, o gente de la iglesia, nosotros tenemos que atender la urgencia del día a día, tiene que haber gente que piense, acá 20 años, ¿cómo hacemos un camino de políticas
económicas y sociales y educativas y de Pero se vivienda. quedan sin clientes, padres, si le cortan los subsidios. ¿Sabe qué pasa? Que lamentablemente en la Argentina el subsidio muchas veces está asociado a la dependencia política. Entonces, la quita del subsidio, cuando esa persona logra valerse por sí misma, que es a lo que todos aspiramos, a esa persona, ¿sabe que le están entregando, además de la dignidad de tener su propio sustento? Le están entregando la libertad. Claro. Y la libertad es lo que los dirigentes no le quieren entregar a ese sector de la ciudadanía a quien tienen siempre como cliente eterno. El poder no reside en el mal llamado sillón de Rivadavia. Ahí en todo caso es un cachito de gestión. El poder real hoy por hoy en el siglo XXI en la Argentina y en el mundo se llama capitalismo financiero. Lo cual no quiere decir que uno sea anticapitalista. Lo que hay que generar es una red política que defienda justamente en la lucha que siempre hay de intereses, que defienda lo que tiene que ver con la urgencia de la pobreza, con la nación, con una idea de proyecto. Pero para eso se necesita, porque es de emergencia en la situación que estamos. Y te digo, el proyecto más brillante que tiene este gobierno, estratégicamente hablando, para el largo plazo, es el Belgrano Cargas. Exactamente. Sí, el problema es que trata de gestionarle el presupuesto, que le den el presupuesto. Y que no se lo den a Aeropuertos 2000. Se lo dieron al... Pará, es buenísimo. El plan Belgrano. ¿Cómo? No, el plan Belgrano. El plan Belgrano. Pará, porque es muy bueno, porque mucha que fue candidato en el Cano, sí. Belgrano carga. El plan Belgrano es muy bueno porque es de hacer obra pública en el entendimos todo, Camporanco, sí. Perdón. Mucha parte de ese presupuesto se lo terminó quedando para hacer otra obra que es necesaria, que es el soterramiento del Sarmiento. Pero el tema es que hay mucha más necesidad en el NOA y en el NEA que acá en la ciudad de Buenos Aires con el soterramiento del Sarmiento. El mismo ministro del Plan Belgrano, José Cano, no se termina de animar a enfrentar al gobierno nacional para pedir esa plata. Pero ¿sabés lo que pasa? Hay otra cosa anexa a lo que vos decís, Johnny, que es que así esto que estamos viendo, buscás una desacumulación de lo que es el hacinamiento. Es decir, tenés que tener diseño y planificación en el país, ¿me entendés? Pero, no Carlos, se hace espontáneamente, Carlos, y más allá en esa zona. ¿Qué diseño y planificación podés tener si se afanaron por lo menos 8? Pero no es menor. No es menor. Por lo menos, yo complemento lo que decía Pablo antes, 8.500 casas de un plan que era bueno, que era el de Milagro Sala. ¿Dónde está? En Humahuaca se afanaron 82 casas. En General San Martín, 248 casas. En Calilegua, 152 casas. En cada una de las ciudades de Jujuy se fueron robando una cantidad de casas. No se terminaban. El otro día vi un informe muy bueno de La Cornisa, que lo hacían desde el aire, con el helicóptero, y se veía la cantidad de casas sin terminar acá en la provincia de Buenos Aires. Eso fue Correcto, estoy totalmente de acuerdo. El plan Belgrano, quiero decir que el plan Belgrano tiene un presupuesto importantísimo para el 2017. 95.000. No. Bueno, habla con Cano, vos lo conocés, es de tu partido. Sí, claro que lo conozco. No sabe para dónde ir. 95.000 millones de pesos. Es cierto que José Cano está discutiendo en el Ejecutivo cómo se administra esta situación. Pero tiene un presupuesto... No. Sí. El plan tiene un presupuesto de 95.000 le sacaron para Aeropuertos 2000, le sacaron 13.000 millones de pesos, que en algunos casos es justificado. En el presupuesto de 2017 hay una inversión importantísima en obra pública. Importantísima en obra pública. Bueno. Yo no digo con esto vamos a resolver todos los problemas, no estoy diciendo eso, pero que hay una inversión importante en obra pública. Es cierto. Vamos al próximo informe que tiene que ver con el Papa. El Papa anunció que finalmente no va a venir en el 2017 como estaba previsto. Mira. Duro golpe a nuestro egocentrismo. El Papa no viene a la Argentina. El demonio busca la pelea, busca la rivalidad, la división, los bandos. No le hagan el juego. Cuando yo vi desde Roma esta catástrofe, sentí que tenía que estar aquí. Francisco, que desde que asumió ha viajado a las zonas más calientes del planeta, anunció que no vendrá a nuestro país. Se especulan razones políticas. ¿Por qué motivo los argentinos creemos que debería visitarnos? Se había hablado de un paso del Papa por Uruguay y Chile y que el paso obligado iba a ser la Argentina. Esto no se da. El Papa cree que no están dadas las condiciones
para venir a la Argentina. Él cree que los ánimos fundamentalmente están demasiado encrespados. El Papa no viene al país porque la Argentina no lo merece. Si el Papa no viene a la Argentina es porque siente que hoy divide a los argentinos y ya no quiere seguir haciéndolo y ha decidido por eso no venir. ¿Ese es el real motivo el que esgrimió el Papa Francisco? Lo que pasa es que la elección en el 2017 hacía temer que no se diera esa visita. Está de más decir que yo hubiera querido ir a Argentina a beatificar a Mama Antura y a canonizar al cura Brochero. Pero no pude hacerlo, no es posible. Y tampoco podré hacerlo el año próximo. Para mí, el pueblo argentino es mi pueblo. Ustedes son importantes. Yo sigo siendo argentino. Yo todavía viajo con pasaporte argentino. Es el amor a la patria que me lleva a eso. Y es lo que me lleva también a pedirles una vez más que se pongan la patria al hombro. Esa patria necesita que cada uno de nosotros le entreguemos lo mejor de nosotros mismos. Lo que se plantea con Francisco es, tiene ciertos reparos a cómo Mauricio Macri maneja lo que es la economía, cómo se están gestando los pobres en los últimos tiempos. Si él llega a Ezeiza, toca el piso de Ezeiza, se desliza en el papamóvil por la Richieri, ¿todas van a ser expresiones de cariño? ¿O habrá algunos que manifiesten su enojo con el Papa? Francisco dice, yo soy argentino, pero entre otras cosas no vengo. Y de paso soy peronista también, ¿no? Valdés, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué pasó que no viene Francisco? La verdad, yo estoy sorprendido. Yo estaba jugado a que venía en el 2017, acordate cuando vine, te dije que nos tomáramos juntos. Yo voy a arriesgar una tesis mía. No... Yo creo que el Papa el año que viene, a ver, él trata de hacer por año un viaje a cada continente. Porque la Grey Católica o la geopolítica, que él es un activo, él tiene una geopolítica de la paz. El 90% de los países que ha visitado el Papa son de mayoría musulmana, no de mayoría católica. El año que viene, él no lo ha dicho hoy, pero él el año que viene estoy seguro, pienso yo, que va a ir a Colombia. Este año iba a venir a la Argentina en el 2016. Lo habíamos charlado el año pasado cuando yo estaba embajador. Estábamos cerca, no había elecciones en la Argentina, era posible. Y sin embargo México, apareció Donald Trump, empezó a hablar sobre la necesidad de construir una muralla. Está el tema de los 43. El Papa había hablado en la misa que se había realizado a favor de la patrona de México en el Vaticano de esto, y creo yo que tenía que estar cerca de México, y fue a México y fue el país que fue de América Latina. Creo que el año que viene él va a viajar a Colombia. Hoy no dijo de eso, ¿saben por qué? Porque el plebiscito es el 2 de octubre. Y entonces el Papa no va a hablar de su viaje a Colombia o de su hipotético viaje a Colombia porque tiene que pasar el plebiscito. Pero fue Ecuador. Perdón, déjenme terminar. Y yo creo que es muy importante el viaje a Colombia, porque no se trata solo del acto electoral de aprobar un plebiscito, se trata de cómo van a convivir dos sectores que vienen en guerra hace 45 años. La presencia del pontífice es mucho más importante que la de la Argentina, porque esta grieta que hablamos nosotros es una grieta de 20.000 personas, no es la grieta del pueblo argentino. Y entonces no podemos ser tan egocéntricos. Acá cuando vino un papa estábamos en guerra, fue en el año 82. Y había una guerra, por eso el Papa vino de emergencia. ¿Pero por qué fue el otro Ecuador, Papa que Brasil? vino, perdón, déjame terminar. El otro Papa que vino en la Cumbre Mundial de los Jóvenes, la primer Cumbre Mundial de los Jóvenes que Monseñor Pironio, el cardenal Pironio, creó en el Vaticano, que fue en el 87 en el gobierno de Alfonsino, 88. Creo que Francisco va a venir a la Argentina, pero va a venir en el 2018, pero no es un problema político con el presidente de turno. Discrepo con muchos de los Por favor, un minuto, ya voy, Débora, ya voy. Porque Valdés blanqueó algo que yo necesitaba escuchar y mucho más de parte de él. Dijo, teníamos pensado ir en el 2016 porque no era un año electoral. Y nunca terminaban de confesar que, obviamente, que el Santo Padre no se quería meter en internas políticas.
Igual creo que tenemos hasta una mirada un poco egoísta los argentinos con la dimensión, ¿no? De semejante ¿Pero por qué figura. decís que yo...? No, porque usted dijo que estábamos venir en el 2016 porque era un año electoral. Que no era No, porque ahí Claro. hay, a ver, yo no comparto esa doctrina, esa jurisprudencia que la mitad de la biblioteca dice que los papas no viajan en años electorales y otros que dicen que porque favorece al presidente de turno. Si fuera así, yo diría, ¿para qué voy a trabajar para que venga cuando gobierna Macri? Yo creo que el Papa es del pueblo argentino y cualquiera sea el presidente de turno que esté, me parece que es muy importante ese encuentro entre el pueblo y su Papa, porque el Papa es amado por el pueblo argentino. Otra cosa para rescatar de lo que dice hoy el Papa, para dolor de Fernández Díaz y quizás de Fernando, pero no para chicanear, Fernando. 13 veces habló de la palabra pueblo el Papa ahí, habla de la importancia que él le da a la Argentina. Y tercero, le hizo un video a los argentinos que no le hizo a ningún país del mundo y muestra que él con orgullo viaja con su pasaporte argentino, que no es poca cosa. Es el él se negó a tener el pasaporte vaticano, él es el jefe de Estado del Vaticano. Sin embargo, él viaja con su pasaporte argentino. Eso significa mucho en cuanto a la relación que él quiere tener con la Argentina. A ver, un minuto, sí, Débora. No, que te yo me corté. preguntaba si es cierto, ¿no es cierto? Que el protocolo marca que va a un continente, luego a otro. Sé que hoy dijo que iba a ir a Asia, a África. Estuvo en Bolivia, en Paraguay, en Ecuador, acá al lado, en Brasil. Usted nombraba México, Estados Unidos. ¿El primer viaje no fue en Brasil? Sí, claro, estaba al lado de la Argentina. Yo digo, más allá, nosotros podemos analizar las causas. Paraguay. Y seguramente, por eso, estuvo en todos nuestros Paraguay países también, vecinos. Claro, Nosotros Débora, podemos viajó a analizar las África causas y amenazado. encontrar condicionamientos políticos, de agenda, pero a mí me gustaría centrarme en las consecuencias, porque vos recién decías, Santiago, que el Papa Francisco es un líder espiritual Sí, del mundo, sí. pero aquí, en la Argentina, es un Papa que es argentino. Hay muchísima gente que no le importa si es macrista, si es peronista, si es del Frente Renovador, que necesita esa palabra. Muy bien. Estamos hablando de un país en donde se acaban de conocer unas cifras dolorosas de pobreza. No hace falta que se pase por la Plaza de Mayo saludando a los jefes de Estado de turno. Puede ir a los sectores más necesitados de la Argentina que seguramente van a estar esperando con mucha ansiedad esa palabra. No se lo merece el pueblo. ¿Sabes lo que pasa? Que Lo que pasa es tener una visión, es una visión muy... Yo igual te entiendo, Débora, ¿Pero lo por que qué decís. Ecuador sí, Pero es- Argentina no? ¿Por qué Bolivia sí, Argentina no? ¿Por qué Brasil sí? eso Es argentinocéntrica. A ver, Campos, sí. Es argentinocéntrica Sí, esa bebida, porque también, y argumentando o complementando lo que dice Débora, el Papa tiene que ser muy prudente porque no es lo mismo ir a Bolivia que venir a la Argentina. Pero ha ido países en guerra, No Carlitos. importa, pero no es lo mismo que la Argentina. Y me parece que el Papa lo que quiere generar, y lo está trabajando por abajo con distintas organizaciones que fueron a la CGT el otro día, los Tierra, Movimiento, Techo. sí. Él lo que quiere es amalgamar, de bajar la divisoria, y cuando haya ese contexto donde él pueda jugar su palabra espiritual, venir, no va a tener ningún A problema. ver, sí, por favor. Eduardo. No, yo por eso no quiero... Me dolió mucho cuando me enteré, pero quiero decir, no quiero dramatizarlo. Me parece que no tenemos, como dijo Carlos Campolongo, ser argentinocéntricos. O sea, creo que a todos nos encantaría que esto suceda. Pero creo que si va a Colombia, yo me voy a sentir que fue a un lugar donde lo necesitaban más que acá. Y será en el 2018, será en el 2018. Igual acá vivimos Gracias, de Eduardo, elecciones. por estar con No, nosotros. gracias. Muchas gracias. Seguiremos esperando acá a ver qué pasa. 2018, ¿hay elecciones o no? Porque acá hay tanto, ¿viste? Vivimos de No hay elecciones, de elecciones. Sí. campaña, ¿no? Vamos al próximo informe que tiene que ver con una interna. Igual esta interna viene de hace mucho tiempo. Igual usted parece queda, ¿eh? Necesitamos la palabra La final. bendición. Necesitamos la bendición final. Bocio versus Aníbal, Aníbal versus Bocio. Mira. ¿El Twitter das asco fue una descalificación por parte de Aníbal No Fernández? sé, ¿vos qué crees? No sé, por ahí es una apreciación subjetiva. ¿De que mía decís? Sí, digo, ¿cuál fue tu sensación? No, nada, simplemente que no forma parte de la práctica política que yo creo. Yo creo que me parece que tiene que haber una nueva política que mire las cosas hacia adelante. Nosotros hemos tomado una decisión con un grupo de legisladores, de diputados, de senadores, de gobernadores, que es tratar de crear un nuevo peronismo que de cara a la gente, tratando de sostener los temas que son necesarios para que haya gobernabilidad, discutir los temas en el Congreso. ¿Por qué crees que te convertiste en el
punching ball de Aníbal Fernández, porque como que te agarró de punto. No creo. No sé. Digo, todas te apunta directamente siempre, todo el tiempo. Yo creo que si Aníbal, la cámpora y esas expresiones políticas actúan de esa manera es porque elegimos el camino correcto. No tengo dudas. Feroz esta, ¿eh? A Bocio ya lo tenían de punching ball antes. Ya lo contábamos el otro día en la campaña cuando lo bajaron de la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me parece que hay que sacarle dramatismo. Lo que pasa es que mucha gente no termina de elaborar el duelo de la derrota. El kirchnerismo políticamente se va a ir desangrando y no pasa nada, como pasó con el menemismo, pasó con el dualdismo y vendrá un nuevo liderazgo que estará en Urtubey, estará en Randazzo, estará en Massa, se verá. El otro día implosionó el bloque del Frente para la Victoria en la legislatura porteña. Se fueron 3 diputados, Muñoz, Gotero y Heredia, y quedaron 9. Y va a ir pasando, va a pasar ahora en el Senado, con Pichetto que ya va sacando algunos senadores, ya pasó en diputados con los 14 que se había llevado Diego Bocio. Es normal, es natural a la esencia del peronismo, con todo respeto, Carlos. Hay una renovación, se verá quién es el próximo líder, Bocio seguramente va a pelear por estar ahí, y todo va a pasar. Carlos, ¿cómo crees que se va a reinventar el peronismo como oposición, En no? principio me impresiona cómo va dejando un tendal el peronismo, ¿no? Porque si vos recordás, ahora nos acordamos de estos nombres, Aníbal Fernández, pero si recordás desde el menemismo para acá, va dejando un tendal y lo que ves al cabo de los años es que pocos de todos los denunciados van presos. O pagan sus culpas o de alguna manera devuelven lo que robaron. Por eso no va nadie acá. Bueno, por eso digo, Pero no va de esto ningún lado. es lo que más me preocupa, se Tabaré, renuevan. ni nadie. Yo recuerdo porque cubrí como periodista el Congreso Renovador del Peronismo de Cafiero, Menem y esa historia. Lo vi en el Teatro Avenida, que ya no existe más, cómo lo pateaban a Menem, le pegaban en los tobillos, los mismos que después cuando ya era presidente lo aclamaban. Entonces el peronismo es una cosa que se recicla, se renueva, siempre hay un renovador. Siempre hay un renovador, fíjate. ¿Quién crees que va a ser ahora? Y ahora parece que fuera Massa el renovador, pero por otro lado, sabés que los tipos que cuando él se abrió no lo quieren. Entonces, pero igual, a la hora de la verdad, el Congreso Renovador que vendrá sacará un nuevo líder. ¿Y a Urtubey cómo lo ves ahora tan mediático? Me parece que está haciendo su propia campaña. ¿No? Con el casamiento incluido. Con el casamiento incluido, ¿no? Está haciendo su propia campaña por un camino paralelo. Hay que ver dónde se encuentran esos caminos paralelos, ¿no? Sí. Según las consultoras más importantes, sostienen que este casamiento o este acercamiento le permitió ganar 15 puntos de conocimiento. Gente que lo tenía ubicado como la pareja, lo asoció, pero el conocimiento lo instaló no es como... intención de voto automáticamente. No es intención de voto, pero primero tenés que tener conocimiento. Si no te conoce ni el loro, entonces con todo esto logró entre 10 y 15% sumar a su imagen de conocimiento de la gente. Vamos a un informe que tiene que ver con los artistas en la era M. La verdad que el kirchnerismo tuvo sus artistas, gente muy cercana, con su ideología, con sus convicciones. ¿Qué pasa con los artistas, con algunos artistas en la era Macri? Mirá. ¡Aguante la ficción! Varios actores que durante la gestión kirchnerista fueron simpatizantes o militantes parecen haber dejado atrás el charco ideológico. ¿Son gajes del oficio o están recalculando? Imagen que sorprendió ayer, ¿eh? Esto tenía que ver con un plan de fomento para la industria cinematográfica. No me pareció una presencia extemporánea, para nada. Somos gente del medio. Está bien que la invite y está bien que ella concurra, pero es una actriz que tiene una trayectoria enorme. Claro, nosotros teníamos la imagen de Andrea del Boca relacionado directamente con el anterior gobierno. La tarea de los artistas es eso, es tratar de unir, no de separar. En este tiempo no tienen que trabajar algunos y otros no. Entonces me parece que de esa manera es trabajar en el mejor sentido, sin cobrar, pero trabajar desde el ejemplo, ayudar a que sigamos creciendo en democracia. No es que dijo, ahora soy macrista, ¿no? No tiene la misma posición que suele tener Daddy Brieva, ¿no? Estuviste hace poco, creo que fue en Calafate y estuvo Cristina. Sí. ¿Cómo la viste? Yo le decía, los que han jugado en las grandes ligas no se jubilan. Esta clase de dirigente en la B, en la A, en el amateur, en el barrio, siempre van a jugar. ¿Te gustaría que sea candidata ella? Obvio, no hay manera de que no sea candidata. Son más K que Cristina. Sí, claro. Son más K que Cristina. Sí, claro. ¿Qué pensás de Cristina? Los defectos de Cristina, cierta soberbia, su no
apertura al diálogo, cierta holgura material. Me he definido como no kirchnerista. Hoy hay un grupo político, ideológico diferente. Cuando hay políticas que unen a la gente, más allá del pensamiento particular, son las más destacadas y las que más disfruta el ciudadano, ¿no? Si uno de los mensajes más definitivos y los que más sobresalen es el de la unidad, el de la unión de los argentinos, más allá que todavía hay algunas cuentas que saldar, ¿no? Para poder seguir hacia adelante. Vamos a empezar por el artista de acá de la noche. ¿Cómo, Iñaki? A ver, te escucho. Decime. ¿Cómo la ves? ¿Qué cosa? Los artistas y la política, ¿cómo se llevan? Yo creo que cada persona tiene derecho a expresarse políticamente si lo siente, si está convencido de las ideas que tiene y para eso sirve la democracia. Yo no estoy ni en contra ni a favor. A mí me importa que la gente haga las cosas bien, que vengan del radicalismo, del peronismo, del kirchnerismo. ¿En algún momento trabajaste para el Estado? Es que yo empecé la gestión que estoy haciendo en el 2013, justamente. A mí me convocaron de Desarrollo Social de la Nación, que en ese momento ejercía Alicia. Alicia Kirchner. Y me convocaron para llevar adelante un proyecto educativo y social y artístico que era Danza por la Inclusión, que hoy en día se llama Danza. Yo lo ejercí durante el 2013, que hice todas las audiciones públicas y abiertas, y en el 2014 empezó a funcionar, 2014 y 2015. No se llegó a completar porque bueno, el programa eran 60 bailarines, de los cuales habíamos incluido 48 de casi todo el país. Y cuando cambió la gestión, yo presenté la renuncia, charlé con Carolina, que fue la persona que asumió como ministra de Desarrollo Social. Ella conocía el proyecto, sabía de lo que yo había gestionado, llevado adelante, y me dijo, a mí no me interesa el cambio, me interesa la continuidad, me gustaría que se profundice, que se agrande, que se consolide, que lleguen a ser 60. Y bueno, yo vi una receptividad hacia el proyecto, en realidad, que había enfocado a Alicia o que se había gestionado desde el momento que yo había asumido la responsabilidad de conducirlo. ¿Cómo fue trabajar con Alicia? Yo no tuve ni un sí ni un no. Las cosas que yo planteé como para poder conformar el primer elenco de danza nacional, que era lo que yo luchaba, porque en Argentina nunca lo habíamos tenido, hasta ese momento, con los planes que íbamos yendo, con los tiempos, mal que mal, se cumplieron muy bien. Y a partir de este año es mucho más fácil continuarlo en el sentido que ya el proyecto está andando. Claro, total. Entonces, gracias a Dios, yo lo que celebro, más que nada, primero que hayan tenido la decisión de continuarlo. Pero segundo, que como ciudadano, ver que algo que pudo haber comenzado con una gestión anterior continúa. Y que evidentemente es diametralmente opuesta a todo lo que estamos viviendo ahora, las cosas buenas que ellos vean se pueden seguir manejando. Entonces no es ni un sí ni un no. Tuviste varios sí y te permitieron desarrollarlo. No es ni sí ni no. No tuve ni un sí. Un apoyo fuerte y ahora hay una continuidad. No me entendiste. No me entendiste. Pero sé tolerante con la gente. Sé tolerante. Dejalo que el chico diga sí con Alicia? No, tiene que decir viva Alicia Kirchner. Si no es real. Viva Alicia. Che, pero ni un sí ni un no. Pudo llevar a cabo su proyecto. Ni un sí ni un no es elogioso, significa nunca discutimos, nunca nos peleamos, no hubo contradicciones. Igual, evidentemente por algo estoy sentado a este lado. No todos los artistas son lo mismo. Digamos, uno cuando ve alguna foto, no todos son lo mismo. Acá, digamos, la queja y el punto estaba puesto en la gente que no trabajó nunca en su vida y cobraba fortuna por cosas que ni vieron el aire también, ¿no? Por eso hay que proyectos, programas, millones tirados a la basura, sí. Sí, una diferenciación entre militancia genuina, absolutamente genuina, gente convencida porque adquirió derechos, como pasó con la ley del intérprete, gente que hasta ese momento no ganaba nada con las repeticiones y como corresponde empezaron a ganar el dinero que bien ganado lo tenían, de otro tipo de militancia, que fue también con choreo. Rentada. Por ejemplo, hay subsidios que se entregaron, es una causa que tiene el juez Bonadío, está judicializado. Entre el 2003 y el 2008, por 189 subsidios para el cine, se llama subsidios 3J, por 49 millones de pesos, y eran películas que nunca se estrenaron. De los 189 casos, solo se terminaron 68 películas. Hay un montón de películas que se puso la plata, muy parecido a lo que contábamos ayer con el tema de las novelas.
un montón, qué sé yo, el color de los sentidos, La llama, historia del inmigrante. La llama que llama, ¿qué? La llama que llama. Un film. Son películas, A ver, películas que si nunca Artemio no te cree nada, Artemio tose, se ríe. No conozco los datos ni el tema, sí comparto totalmente lo que dijo Iñaki. Pero, claro, la continuidad está dada más por la capacidad profesional de él. Y está bien. Él no lo va a Ahora, decir, muy bien. pero Sí, él claro. hace bien las Es un cosas. artista muy Por importante. eso da tanta lástima ver cómo se caen las intervenciones, sobre todo en rating, las intervenciones en todo el sistema público, tanto en radio como en televisión, de los niveles que tenía, los niveles que tiene hoy, la diferencia. Bueno, no era una locura. Me parece que ahí hay algo también para No, era de locos, Pero cualquiera que analice. medios saltaron acá. Sí. ¡Apa! No se ha caído, no hay tanta diferencia. Lo que pasa antes ¿Cómo Canal no hay 7 diferencia? Hay Antes Canal diferencia. 7 pasaba Fíjate River el y a rating Boca. y vos lo vas a Esa ver. es la gran diferencia que te da, ¿qué que sube problema? un Si porcentaje. es un producto de Igual lo calidad, se aunque no lo discute- vea nadie. Lo que se discute en relación con Andrea del Boca, más allá de este panquecazo o no que haya tenido ella, es que varias de sus novelas se tercerizaban a través de la UNSAM, la Universidad de San Martín, recibía los fondos a través del Ministerio de Planificación, y cuando hablamos de prioridades, el Ministerio de Planificación... ¿Pero qué tiene que ver planificación en eso? Ministerio Sí, de con las novelas, sí. planificaba ¿Y la novelas, universidad? ¿Qué novela cines, vemos? y la ¿Y la universidad universidad qué qué hace? Y crítica a Cambiemos, en el momento en el que se conoce el 32% de pobreza, le dan un montón de plata al fútbol y le dan 930 millones Una locura. al Es una momento del cine, que no está mal, pero justo, comunicacionalmente, en ese momento la verdad que parece una cargada. Santiago, demos nombres, porque yo estuve averiguando, y ayer lo pude corroborar, le pregunté a Lombardi también. Por ejemplo, Pablo Echarri es un actor convencido en la idea acá. No le sacó un centavo al Estado. La señora Andrea del Boca, cuya novela, la primera, fue un desastre en audiencia, y además la televisión pública y la radio pública, la verdad que ni la tendríamos que medir, porque compiten desde otro lugar, me parece que es otro negocio, hizo un desastre desde el punto de vista económico y rating. La última novela, que ahora están tratando de negociarla, a ver si la pueden vender al exterior para no pagar tanto, cuesta 35 millones de pesos. 36. Entonces me parece que también la gente de este gobierno, a la hora de sacarse fotos, tiene que prestar atención, porque no es todo diálogo. Fantástico, dialoguen con Andrea del Boca, pero siéntense, no le den más plata para novelas y díganle, querida, 35 millones nos costó una novela que no fue licitada, que fue terciarizada por una universidad. Porque hay gente que lo hace de corazón. No, porque esa, claro, tengo esa es la al padre. militancia. Ustedes, me imagino cuántos chicos ayudan por día, le dan de comer, asisten. Imagínense con 36 millones las cosas que se podrían hacer. Tantas cosas, ¿no? Bueno, ahí vamos. Cuando no hay, no hay. Cuando no hay, no hay. Recién escuchaba lo que decía Débora antes, que decía lo urgente. Lo urgente, lo elemental. Y lo elemental, hoy, justo en los datos de la pobreza, uno de los datos, el dato que a mí más me duele es que 1 de cada 2 chicos es pobre en la Argentina. Eso es dramático, ¿no? Así que la cifra de la pobreza se agranda en la niñez. Eso es una cosa, es como una especie de sociedad que suicida, ¿no? ¿Qué nos pasa, ¿no? Que no podemos ni siquiera cuidar el futuro, en definitiva. ¿Cómo incorporar a los chicos a través de la danza? Pienso en lo tuyo, ¿no? Bueno, Porque seguramente... los chicos a través de algo cultural o del deporte es fundamental, Y ¿no? es fantástico. La verdad, por eso fue tan fructífero el proyecto, porque cuando lo comenzamos, lógicamente el Ministerio de Desarrollo Social de danza tenían un desconocimiento muy amplio. Entonces cuando fuimos, me acuerdo la primera vez... ¿Ustedes quedan clases gratis? Sí. Para que los chicos puedan asistir. ¿Dónde están esas clases? En realidad nosotros ahora conformamos un cuerpo que trabaja en la paternal. Lo que el proyecto también tiene de calidad educativa y social es que cuando vamos al interior, mismo acá en Capital Federal, pero por separado del entrenamiento que reciben los bailarines, son clases abiertas, gratuitas, para los chicos de nivel inferior, superior y mediano. Está buenísimo. Entonces muchas veces por ahí hemos ido a Entre Ríos y habían estudio de danza y tienen las medidas el doble de este estudio, no mucho más. Entran 70 estudiantes con mucha suerte y muy apretados. Había 500, había 700. Entonces por ahí las clínicas se trasladan a un estadio o dependiendo de la localidad, a un lugar más al aire libre, que sea mucho más abarcativo, como para que por ahí, con 2 o 3 clases en el día, la localidad de la ciudad donde te toque poder estar. Pienso pueda en cómo podríamos fomentar, pienso en escuelas de fútbol, Hace unos días, en escuelas de pintura, de actividades plásticas. El desarrollo tiene. Me acuerdo cuando nosotros comenzamos con la danza, también estaba Miolans, que también tenía que ver. También había actuación. Eran varias disciplinas de las cuales a nivel
social, educativo o artístico en este caso, pudieran llevar adelante. Hace unos días salió un informe Muchos se preguntan por qué el Ministerio de Planificación financia una novela. ¿Por qué nadie se pregunta por qué una universidad pública financia una novela? A ver, ¿por qué? No sé, no tengo la respuesta. Pero digo, él hablaba de la Universidad Nacional de San Martín. No es la primera novela que le financiaba Andrea del Boca. Esa era Mamá Corazón. Sí, la otra, es la segunda. Ahora la quiero ver. Valió 36 millones de pesos. Hay otra. Para que la pongan acá, ¿o no? Hay una novela, ¿Cómo? Mamá Corazón toda la noche, ¿eh? Hay una novela que se llama Esa Mujer. No, Lombardi contó ayer algo que a mí me Esa mujer la que salió. Esa mujer fueron 120 capítulos, fueron 32 millones de pesos, 14 palos los puso RTA, o sea, Radio Televisión, nosotros, y 18 millones otra vez la Universidad de San Martín. ¿Por qué la Universidad de San Martín? Porque las universidades nacionales fueron utilizadas como cajas. Cristina Kirchner se vanagloriaba de una política de educativa con un aumento de la inversión en educación al 6,47% del PBI durante todo su mandato, pero gran parte de este aumento del porcentaje era a través de cajas y a través de contratos de asistencia técnica, en donde se contrataban, además de informes para distintos ministerios, también películas y también personal. 12.000 personas trabajaron en el Estado de la mano de las universidades. Pero tienen el mismo caso con la universidad. En un rato cierro con vos. Gracias, chicos, por venir. Gracias. Váyanse separados, Artemio, gracias, Iglesia. No, para nada. Padre, usted se queda también para el final. Gracias, Iñaki, por haber venido. Gracias, Toti. Gracias, Base. Gracias por estar con nosotros. Ya seguimos por mucho más. Se queda todavía tratarles como siempre en nuestra casa aquí en América. Recordá que el próximo lunes estamos un ratito antes, 20:30. Si no está más GH, terminó hoy. Ganó la hermana de Icardi. Sí. Campolongo es así. Sí. Exacto. Sí. Iván Icardi, linda, hermosa. La mejor política que pase... Es muy chica para usted, señor. No, ustedes me acusan. Tranquilo, señor. Soy el nudo del peronismo, esto. Puede ser abuelo. Le va a dar un bobazo, le va a dar, escuche. EVE recargada. Luego de un prolongado silencio, Bonafini prendió el lanzallamas y fue contra Macri, la gestión pro y todo lo que tenga color amarillo. A Macri lo votó por la Mussolini también. Esto es igual que una dictadura. Es de terror o un abuso, sobre todo para imponer el terror en los barrios marginales. Y también para dividirnos, para mostrar que los que están en esos barrios marginales son los que roban. ¿Vieron cuántos robos nos pasan por la televisión? Son los mismos, solo que los pasan como 20 veces cada uno. Y algunos provocados por ellos mismos, provocados por la misma policía, porque la que está desatada es la Bullrich, no la policía. La Bullrich está desatada porque ella, como toma mucho whisky, precisa mucho whisky para dar las órdenes, y la policía le hace caso. Y Macri, a vos te hablo, hijo de mil putas. ¿De qué hablas del hambre cero? ¿De qué hablas del hambre cero, Macri? Si sos vos el que lo haces. Sos vos el que nos matás de hambre. Sos vos el que nos echás, nos dejás sin trabajo. Vos sos el culpable, Macri, de matar de hambre. Cada muerto es tu asesinato. Te estás asesinando al pueblo, Macri. No te la des de bonito. Y con esa cara de pelotudo, el país no es de él. La patria es nuestra. Y la pusieron en nuestras manos Cristina y Néstor. Como tal tenemos que defenderla. Esto es lo que se emite mañana en la TV pública. Sí, lo dijo ayer en la ronda de las madres. Y muy triste porque ya no lo puedes tomar en serio. El otro día había comparado a Macri con Hitler, festejó el tema de las Torres Gemelas, ahora esto. La verdad que es ¿La patria de quién es? Carlos, sí. ¿No es de todos? Decía Borges, hay una frase de Borges que dice eso, ¿no? Todos somos la patria. Nadie es la patria, pero todos somos la patria. También M. de Bonafini. ¿Y por qué no? Lo que pasa es que me parece que tenemos una gran imposibilidad de hacernos cargo, ¿viste? Yo veía hoy la discusión de cómo se tiran los pobres unos a otros. A ver si vos tenés más pobre que yo, no porque ustedes fabrican más pobres. Artemio lo veo, digo, qué difícil, ¿no? Para él tener que defender lo indefendible. Y por otro lado me acordaba una frase de Brecht, ¿no? De Bertolt Brecht, que decía, qué tiempos difíciles aquellos en los que hay que demostrar lo evidente, ¿no? Y lo evidente es que los pobres están y que se acumularon durante muchos años del gobierno pasado, del anterior, que se vienen acumulando, que es estructural la pobreza, que hay chicos que nacieron en la pobreza,
que tuvieron hijos en la pobreza, que tienen nietos en la pobreza y que vieron toda su generación en la pobreza y que además nos vieron a sus padres trabajar, que no hay oportunidad para ellos y que piensan que no va a haber ninguna oportunidad. Entonces me parece que eso, el hacerse cargo, es empezar a resolver los problemas. Entonces cuando yo hablaba del fútbol, no decía que el fútbol para todos, digo que hay una cantidad enorme de cosas que se podrían suspender, no digo terminar con ellas, suspenderla, decir, bueno, por 5 años, hasta que resolvamos este problema, esto lo dejamos aparte. Después lo retomamos. Pero hay una cosa urgente, que es lo que hablaba Débora, ¿no? Lo necesario ahora, aquí y ahora. Se dice que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y no le podemos dar de comer a uno de cada 3. ¿Viste? Gracias, Carlos, por estar con nosotros. No, Muchísimas gracias por el regalo, por tu libro. Gracias. Padre. Santiago. ¿Cómo vamos a volver a unirnos después de escuchar tantas cosas? ¿No? Más allá de la discusión, que es apasionante discutir, mañana pasa pero algo muy hermoso en Argentina, ¿no? Millones de personas y muchos jóvenes peregrinan desde San Cayetano a Luján. Y allí hay gente pobre, gente que no es pobre, gente de todos los sectores, de credo, porque también hay gente incluso hasta no creyentes que van, todos los sectores políticos. Y entonces, cuando uno ve y vemos año a año, yo mañana voy a estar Dios mediante la mañana. ¿Yo marcha también o no? Bueno, hay que bajar la panza, ¿eh? Bueno, ¿De dónde larga? No, yo confieso. Ah, claro. Voy a estar a la mañana en San Cayetano, en Liniers, y a la tarde... Yo fui una vez. ¿Sí? Sí. Tenés que contar esa historia. Una experiencia única, increíble, increíble. Después voy a estar en un puente en Rodríguez. Bueno, cuando uno ve todas esas, no sé, 36 horas de millones y de rostros y hablar con la gente y entonces... Ahí uno descubre que no todo está perdido, realmente, ¿no? Que más allá de todas estas cosas que nos duelen, hay esperanza porque tenemos a dónde ir. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. La paz sea con... La paz, con todos. Con todos nosotros. Che, gracias por habernos acompañado. Gracias a Ricardo Maidana. Palacio de la Papa Frita, se come muy rico, mandó comida muy rica. Gracias. Gracias, Liguria, como siempre, impecable la ropa. Gracias, Liguria. Relojes Polis. ¿Cómo la pasaron bien? Muy bien. Bueno, próximo lunes, 20:30, nuevo horario, 20:30, pegaditos al norte por esta pantalla, que es nuestra casa en América. Yanato va, toda la comunidad judía. El próximo domingo, Yanato va. Disfruten, pasen lindo también. Yanato va. Feliz año para todos. Feliz año para todos. Y bueno, a los que van a peregrinar mañana en Luján, también pasen lindo y recen mucho por todos nosotros, por esta Argentina hermosa que tenemos. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Chau.